Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Good morning. En inglés también. Saludo. Me falta en quechua. Me falta aprender quechua. Muy pronto. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Buenos días. Son las 8 de la mañana en punto, como debe ser, muy puntuales. Estamos preparados para empezar la clase del día de hoy. ¿Cómo están todos? Joana, César Alejandro, Diego Alonso, Camila Alejandra, Ana Esther, Brigitte Alexandra, Jeremy, buenos días y buenos días con todos los alumnos del aula 68 del CEPRE San Marcos, turno mañana. Muy bien, entonces nosotros estamos preparados, listos, vamos a empezar la clase, vamos a empezar compartiendo el material por acá. No, eso todavía no, esto es un cachito que después. Ya, entonces chicos, empezamos de una vez para que el tiempo al final no nos gane, sino que nosotros ganemos al tiempo. Ya, Natalia, Valeria, buenos días. Entonces vamos empezando, ¿ya? Cualquier cosa, ahí me preguntan, pues, ¿no? Me dicen y ya, pues ya vemos cómo resolvemos las cosas que se nos presentan. Semana número 6, Historia Universal. Hoy día vamos a trabajar desde las ideologías del siglo XIX hasta la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Muy bien, recordemos que estamos en lo que es historia contemporánea, ¿ya? Tenemos que siempre ir recordando algunos datos, ¿no? Que nos van a ayudar a retroalimentar lo que sabemos. Entonces, hay una periodificación de la historia occidental hecha por Cristóbal Seller, donde nos habla de una era antigua, media, moderna y contemporánea. La contemporánea inició con la Revolución Francesa, ¿no? Específicamente con la toma de la Bastilla, 1789, y llega hasta nuestros días. Entonces, dentro de ese periodo vamos a tocar estos temas, ¿no? Que comenzamos ahorita, ¿no? Las ideologías del siglo XIX. Estas ideologías son de tipos políticas, de jóvenes, son de tipo políticas. Hago la aclaración porque si hablamos de ideologías, hay muchas más, hay varias más, pero otras son de tipo económicas, sociales, ¿no? Más pegadas a la literatura. Entonces nosotros lo que nos interesa son las de tipo políticas, ¿ya? Eh, Otra cosa, jóvenes, es que estas ideologías no corresponden al pensamiento individual, o sea que es el pensamiento de una sola persona, como parecería, ¿no? Porque tú me dices, profesora, socialismo científico, Robert Owen, Karl Marx, Engels, ¿no? Entonces, no es que ellos solamente pensaban eso, no, no es un pensamiento individual. Vamos a ver qué me dicen acá en el chat. Buenos días, Fernando, me estabas asustando, ¿no? Ya, buenos días, Fernando. ¿Por qué me asustabas? Porque pensé que me iban a decir, profesora, no se escucha o algo así, ¿no? Entonces, los profesores estamos con esa idea de que siempre nos salga bien el audio, el sonido. Ya, entonces les decía que no es el pensamiento de una sola persona, sino del colectivo, de la sociedad misma. Ahora, ¿por qué aparecen estos pensamientos? ¿Por qué se dan? Es cuando la sociedad enfrenta la realidad, ¿no? De su contexto, o sea, es lo que está pasando en ese momento que hace que la gente tome conciencia de su modo de vivir. Entonces, si nosotros vamos a ese análisis, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que siempre van a haber diferentes ángulos, porque por un lado tienes el pensamiento de la gente poderosa, la gente que tiene, y por otro lado tienes el pensamiento de la gente pues dominada, la gente pobre, la gente que no posee, que no tiene. Entonces, los pensamientos siempre son antagónicos, ¿no? Tienen que ver con tu modo de vivir. El pensamiento de un burgués no es igual que el pensamiento de un obrero. El burgués quiere mantener todo como está, quiere sacar leyes a su favor, mientras que el pobre, el obrero, solamente quiere mejorar sus condiciones laborales, ¿no? Quiere algunas cosas que le ayuden a disipar su situación, precaria, no sé, explotada. Entonces, son totalmente pensamientos diferentes que responden a qué grupo social tú perteneces, ¿no? Esa es la verdad. Ya jóvenes, entonces, las ideologías políticas del siglo XIX
atienden a la realidad, ¿no? Analizan el contexto en el que vivieron esas personas y por supuesto que va a depender a qué tipo de grupo tú pertenecías para que puedas tener un punto de vista particular, ¿no? El liberalismo, vamos a ver que esta ideología tiene sus bases en el siglo XVIII con la Ilustración, porque muchas de las cosas de la Ilustración tú lo vas a volver a encontrar acá, obviamente que ya consolidado, ¿no? Ya consolidado porque estas características del liberalismo son las que han ganado, ¿no? Actualmente, soberanía popular, igualdad jurídica, son las cosas que en el mundo vamos a ver, ¿no? Como que han triunfado. La división de los poderes del Estado lo encontramos en la obra de Montesquieu, El espíritu de las leyes, y pues es sencillo, ¿no? Tú sabes muy bien que deben existir tres poderes, ¿no? Ejecutivo, judicial, legislativo, que se deben equilibrar, ¿no? Para que el poder no se quede en una sola persona. Es el liberalismo, cuando habla de esta división de poderes, rechaza la concentración del poder en una sola persona. Profesora, ¿quién sería esa sola persona? El rey, pues no, el rey. Recuerda que en Europa existió el absolutismo, donde el rey concentraba todos los poderes. A eso se le llamaba centralismo. Ahora, en estos tiempos también pueden haber personas que intenten tomar todo el poder, esos son los dictadores, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú tenemos un caso, el caso de Fujimori, que fue dictador por algunos meses cuando cerró el Congreso e intervino las principales instituciones públicas, ¿no? Solamente demoró unos meses, ¿no? Porque luego tuvo que convocar a una asamblea constituyente, ¿no? Entonces, los liberales, ¿no? La ideología liberal rechaza la concentración del poder en una sola persona, ¿no? Los poderes deben estar separados, divididos y equilibrados, ¿no? Para que eso no se rompa. La soberanía popular que viene de Rousseau en su obra El contrato social, vamos a ver que nos dice que el pueblo elige a un representante para que lo gobierne, ¿no? Tomando en cuenta que no todos podemos gobernar, ¿sí o no? ¿Qué sería de nosotros si yo fuera presidente, Valeria también presidente, Gilbert también es presidente, Joaquín es presidente? No puede ser, pues no, obviamente no. Entonces, tenemos que elegir a alguien que nos represente y si esa persona no cumple, ¿no? Por ejemplo, mira, solamente es un ejemplo, ¿no? El señor Castillo, ¿no? Que pues mucha gente confió en él, le dio el voto, ¿no? Pero parece que no está cumpliendo, ¿no? Entonces lo sacamos, pues, ¿no? No es tan fácil como decirlo, ¿no, jóvenes? No es tan fácil como que, ya lo saco, pero hay mecanismos que se han creado para poder decidir si se llega, ¿no? A eso, ¿no? La vacancia o la renuncia. Creo que un poquito ahorita es el tema de que muchos comentan, ¿no? Entonces, ¿por qué se puede hacer eso? Porque el poder no está en el gobernante, sino en el pueblo. Uy, me olvidé de bajarle el volumen y Facebook me está mandando notificación de que mi contacto ha colgado una nueva foto. Ya, vamos a bajarle el sonido. Ya está. Chao sonido. Entonces, jóvenes, el poder emana del pueblo. No lo olvides, ¿ah? Para que te sientas poderoso siempre. El poder viene de nosotros. La libertad individual es aquella que, pues, obvio, ¿no? En el liberalismo lo que se prioriza es la libertad del individuo. Profesora, pero ¿por qué no se habla de la libertad colectiva? Porque el liberalismo, jóvenes, es un pensamiento de la burguesía. No lo olvides, ¿ya? El liberalismo es un pensamiento de la burguesía. Y la burguesía es individualista. Creo que antes ya te lo he mencionado, el burgués es individualista, quiere todo para sí. Quiere tener esto, quiere tener lo otro, quiere conseguir aquello, quiere lograr acá y nunca piensa en colectivo, como sí lo hace otra ideología que se llama, pues, ¿no? El socialismo. Entonces, se habla de libertad individual, ¿no? Aunque tú sabes que hay libertades que son individuales y también hay libertades que son colectivas, ¿no? Pero el liberalismo nos habla más de las libertades individuales, de opinión, la libertad de redacción, y hay una libertad que es la que más priorizan los liberales, es la libertad de sufragio, o sea, es aquel derecho que tú tienes para elegir libremente a la persona que quieres que te gobierne. Esa es la libertad más importante de la que hablan los liberales, la libertad política.
La igualdad jurídica, eso lo encontramos, el germen de eso está en la Revolución Francesa con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Recuerda que aquellos tiempos, ¿no? Cuando ocurrió la Revolución Francesa, la situación en Francia, en París, ¿no? En París específicamente, la situación estaba muy descontrolada porque en aquellos días habían tomado la Bastilla y luego de ello la gente pues entró en un pánico porque no había orden. La gente robaba, asaltaba las tiendas, mataban en las calles, se enfrentaban. Entonces, para poner un poco de orden, la burguesía escribe, ¿no? Esa Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, donde ahí se colocan derechos, ¿no? Libertades para las personas, ¿no? Entonces, para contener la situación que en ese momento vivía Francia. Y eso, pues, esta igualdad jurídica viene, ¿no? De esos días, ¿no? Donde lo que nos plantea esta igualdad jurídica es que todos somos iguales ante la ley. El hombre nace y igual, no, cómo es la frase? Tiene una frase, jóvenes, ¿ya? El hombre nace y permanece igual ante la ley. Y la ley es la misma para todos. Más o menos esa es la frase con la que comienza, ¿no? Esta igualdad jurídica, ¿no? Como que todos nacemos iguales ante la ley y la ley es la misma para todos. Por eso es que tú, ¿no? Tienes pues la libertad para poder reclamar derechos, para transitar libremente, para poder elegir tu lugar de residencia, porque la ley es la misma para todos, ¿no? Con los mismos derechos, los mismos deberes, ¿no? Entonces, acá no hay favoritismo, se supone, ¿no? O sea, se supone que el hijo del presidente no es más que nosotros, para nada, ¿no? Igualdad ante la ley. El librecambismo que más se relaciona con el tema económico, ¿ya? Es aquella doctrina que tiene sus bases también en el siglo XVIII con la Ilustración. Por ejemplo, por ahí recordemos la escuela liberal de Adam Smith y también la escuela fisiócrata, ¿no? De Turgot, de Gournay. La escuela liberal de Adam Smith nos decía que el Estado no debe meterse en la economía. Solamente el Estado debe supervisar y regular la economía, pero no meterse, porque la economía se equilibra por sí sola, a través de la ley de la oferta y la demanda. Lo que te estoy diciendo, tú ya lo sabes, ¿sí o no? Por tu curso de economía, tú ya sabes muy bien cómo funciona eso, ¿no? La escuela liberal. Entonces, jóvenes, esa escuela liberal, vamos a ver que se contrapone a lo que fue el mercantilismo, ¿no? Porque el mercantilismo era proteccionista. Entonces, para los liberales burgueses, el proteccionismo no va, pues no va, porque un liberal burgués necesita que el comercio sea abierto, totalmente abierto, mientras que los mercados proteccionistas son cerrados, cuidan mucho su producción nacional. Entonces, al burgués liberal eso no le conviene. Le conviene lo que es el mercado libre, el libre cambismo. También no olvides la escuela fisiócrata. ¿Por qué? Porque la escuela fisiócrata nos mencionaba una frase que era dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Más o menos era como laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Entonces, ¿por qué? Dejar hacer es dejar producir. No es lo que hacen los burgueses, pues no, los grandes empresarios son los que producen y producen, ¿no? Dejar hacer es dejar producir. Y dejar pasar es dejar comercializar, ¿no? Es dejar vender la mercadería. Entonces, este librecambismo del siglo XIX encontramos sus gérmenes, ¿no? En la escuela liberal y la escuela fisiócrata, donde encontramos las bases, ¿no? De cómo debe ser un comercio abierto, libre, sin barreras arancelarias. Y el respeto por la propiedad privada, ¿no? Para un burgués es sumamente importante el respeto por la propiedad privada, porque si no, no existirían ellos mismos. Pues no, profesora, la propiedad privada no es la que genera la desigualdad entre los hombres, la existencia de ricos y pobres. Para los socialistas es así, ¿verdad? Te has puesto un poquito a leer de que para los socialistas todo empieza por la propiedad privada, porque eso es lo que genera la desigualdad entre el pobre y el rico. Pero para el liberalismo, la propiedad privada es clave y obviamente que la respetan y quieren que se mantenga. El conservadurismo nos dice que todo debe mantenerse tal cual está, ¿no? Que nada debe cambiar.
¿Por qué? ¿Por qué el conservador tiene tanto miedo al cambio? Porque no le conviene, pues, ¿no? ¿Quiénes están ahí, profesora? En el siglo XIX, porque estamos hablando de ideologías del siglo XIX, ¿ya? En aquel entonces, quienes están en este grupo son los grupos pues, como la iglesia, la nobleza, ¿no? Que no quieren perder sus privilegios, ¿no? Que todavía mantenían hasta ese momento, porque tú sabes que los títulos nobiliarios van a desaparecer con la Primera Guerra Mundial. Ahí se van a ir totalmente esos títulos de dinastías, de reyes. Ahí se va todo eso, pues jóvenes, con la Primera Guerra Mundial. Entonces, hasta el siglo XIX todavía existe eso, pero la burguesía cada vez está ascendiendo más, más y más. Entonces, los nobles tienen temor de que en algún momento pierdan sus privilegios de clase, sus títulos que los amparaban. Por eso es que ellos tienen rechazo a cualquier tipo de cambio. Dicen, según ellos, que los cambios rápidos son dañinos para el hombre. ¿Por qué? Porque la historia de la humanidad se ha movido con cambios muy, pero muy lentos e imperceptibles. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Que a lo largo de la historia de la humanidad los cambios que han habido son muy lentos y progresivos. Eso significa que todo cambio que sea muy rápido o radical, pues no es, ¿no?, apropiado. Entonces, esa es la justificación de ellos, por supuesto, ¿no? Por eso es que quieren que todo se mantenga como está, pero ya sabes que es porque les convenía en sus intereses de grupo, ¿no? Y ahí está la iglesia también defendiendo todo esto, porque la iglesia es muy conservadora, ¿no? La iglesia es muy conservadora. Por eso que la gente que es muy religiosa es muy conservadora, ¿sí o no? Tú le hablas de algo nuevo, no lo terminan de entender y como no lo entienden, lo rechazan. Eso pasa mucho. Cuando tú no entiendes algo, sueles tener miedo y rechazarlo. Pero cuando tú ya sabes entenderlo, es mucho más fácil que tú puedas sentirte bien. Ujú. César nos está preguntando si aquellas ideologías del siglo XIX tuvieron como base la realidad económica, social en ese momento. Claro que sí, César, ¿no? Porque digamos que el hombre eh, es consciente, ¿no? De cuál es la realidad en la que vive. Esa realidad social, económica, cultural, al hombre lo hace consciente y le hace tomar una postura. Es por eso que se dice que todas las personas somos seres políticos, porque nosotros tenemos un punto de vista respecto a lo que ocurre a nuestro alrededor. Aquella persona que diga que no le gusta la política, que no se mete en eso, está errando, está equivocándose, porque tú eres un ser político por naturaleza. Te guste o no, quieras o no, tú tienes un punto de vista de lo que ocurre. Tu punto de vista puede ser muy trivial, de repente muy desinformado, o de repente pues, puede ser un punto de vista muy, digamos, desarrollado, bastante, no sé, preparado, pero de todas maneras todos tenemos un punto de vista y nos toca atender a la situación en la que vivimos, ¿no? En ese momento que está pasando. Ahorita también, ¿no? Hay una situación y todos tenemos un punto de vista, ya sea local, ¿no? De nuestra realidad más inmediata o ya sea un punto de vista más, digamos, más cosmopolita, más global, ¿no? Porque también sabemos lo que ocurre en el mundo. Muy bien, entonces tienes razón, pues César, ¿no? Entonces esa parte hay que resaltarlo, ¿no? Esos puntos, esas ideologías atienden a la realidad que se vivía en ese momento, siglo XIX. El nacionalismo que tiene su germen en el siglo XVIII con la Revolución Francesa. Mira, qué tan importante fue la Revolución Francesa, ¿no, jóvenes? En su momento lo dijimos y ahorita estamos corroborando la importancia de ese hecho, ¿no? Para el mundo entero que trajo muchos cambios. El concepto de nación aparece con la Revolución Francesa. ¿Qué es el nacionalismo? Es un sentimiento más que una doctrina, porque no es que tú lo leas y ya, ¿no? Sino que es un sentimiento que te hace sentirte parte de algo, parte de un pueblo. Es un vínculo que tú vas a sentir y para que tú puedas sentir eso, claro, hay cosas que te van a impulsar, ¿no? Como por ejemplo, haber nacido en un lugar
compartir una historia, una lengua, costumbres, tradiciones, religión, entre otras cosas más, ¿no? Con la gente de ese lugar, ¿no? Entonces, acá en esta doctrina, el primer concepto que destaca es el tema de la patria, ¿ya? Es el tema de la patria. ¿Qué es la patria? Es el lugar donde tú naciste. Si tú naciste en el Perú, tu patria es ser, pues, ser es peruano, pues, ¿no? Eres peruano y, bueno, somos compatriotas porque tenemos la misma patria, somos todos peruanos. De la patria es el lugar donde naciste y por ahí empezamos, ¿ah? Por ahí empezamos para hablar de nación. Para hablar de nación, lo primero que tenemos que hacer es haber nacido en el mismo lugar. Por ahí empezamos. Luego compartimos la historia, la lengua, etcétera, etcétera. Nosotros no seríamos un buen ejemplo, jóvenes de nación, no lo seríamos, porque no se ha forjado correctamente el concepto de nación acá en el Perú. Hay libros que hablan acerca de eso, hay puntos de vista, ¿no? Respecto a nuestra, todavía nos falta, ¿no? Completar, ¿no? Terminar por convertirnos verdaderamente en una nación. ¿Por qué no lo somos? Porque hay mucha división acá en el Perú, ¿no? No nos identificamos como un mismo grupo. Tú te vas a dar cuenta de eso fácilmente, ¿no? Hay personas que no se sienten, pues, descendientes de los incas porque rechazan a la gente de los Andes. Hay gente que margina a las personas que son de tez oscura. Hay gente que rechaza a la gente, hasta la gente que, o sea, la marginación jóvenes viene de todos los lados, ¿ah? No solamente, yo porque soy blanco margino al que no lo es. La marginación también puede ser al revés, ¿no? Alguien de los Andes que rechaza a alguien que es blanco porque dice que es creído, porque es así o porque es asá. Entonces, de todos lados. Entonces, esa marginación, esa discriminación nos hace darnos cuenta de que no nos sentimos unidos, identificados, porque sentimos que cada uno tiene su, digamos, sus intereses, que cada grupo tiende a sus, no sé, gustos. Entonces, no hay verdaderamente una unión. Y para que haya nación tiene que haber esa unión, pero no, acá en el caso de nosotros no lo hay. Por eso les decía que no somos el mejor ejemplo de nación. Si nos vamos a Europa, ahí sí podemos encontrar buenos ejemplos, ¿no? Comenzando por Alemania, aunque no sea la única, ¿ya? Porque de repente muchos pensamos que si hablamos de nacionalismo, los alemanes, y claro, estamos bien, los alemanes, ¿no? Que tenían el nacionalismo muy exacerbado, pero no son los únicos jóvenes, no son los únicos porque en otras partes de Europa, en Italia, en Inglaterra, Francia, acá mismo en América, Estados Unidos, se nota mucho ese matiz nacionalista y eso lo vas a ver muy presente en las guerras mundiales, ¿no? Donde la gente de esas naciones está muy exacerbada en su amor a su patria. Y entonces eso conlleva a que esa gente apoye las guerras, ¿no? Obvio, ¿no? Porque ¿por qué apoyas una guerra? ¿Por qué te apoyas que tu país esté en guerra? Porque quieres que tu país gane, ¿no? Quieres que tu país se muestre como superior al resto. Te tienes ese amor tan desarrollado, tienes ese sentimiento tan radicalizado que te dicen que es lo mejor para tu patria y tú crees, ¿no? Entonces tú ciegamente sigues, ¿no? Digamos que esos lineamientos que te llevan, ¿no? A una guerra, todo porque según tú estás demostrando tu amor a tu patria. Entonces, ese sentimiento nacionalista lo vamos a encontrar en muchas naciones, comenzando por Alemania, que es el más claro ejemplo, ¿no? La autodeterminación política nos menciona, jóvenes, que ninguna instancia exterior debe meterse en los asuntos internos de una nación. Por ejemplo, Estados Unidos no tendría por qué meterse en la política nacional del Perú, en las decisiones que nosotros querramos tomar para elegir a nuestros gobernantes o para poder derogar leyes o para poder tomar decisiones, ¿no? Ni Estados Unidos, ni Brasil, ni ningún país de Europa, ni nadie. O sea, no debería nadie meterse en nuestros asuntos y lo mismo pasa con cada uno de los países del mundo. Nadie debe meterse en la política nacional de ninguna nación. Eso es la autodeterminación política que los nacionalistas van a enfatizar bastante siempre.
Y el romanticismo, ¿qué tiene que ver acá, profesora? El romanticismo es una corriente, bueno, no es corriente, es un movimiento de la literatura, ¿no? Es muy bonito, ¿sí o no? Y el romanticismo es de Alemania, ¿no, chicos? Si no me equivoco, el romanticismo es de Alemania y también creo que de Inglaterra, ¿no? Pero más de Alemania. ¿Qué tiene que ver con el nacionalismo? Muy fácil, jóvenes. El romántico es aquella persona que exalta su yo, es aquella persona que exalta su libertad, exalta sus sentimientos, ¿no? Entonces, cuando tú priorizas más tus sentimientos, tus emociones, dejas de lado a tu razón. Y pues ahí tenemos problemas, ¿no? Porque como dice el dicho, debes pensar con la cabeza y no con el corazón. Si tú piensas con el corazón, vas a cometer errores, porque el corazón no es buen guía, mientras que la cabecita sí, ¿no? La cabeza te hace pensar para tomar buenas decisiones. Los románticos son personas que más obedecen a sus sentimientos que su razón. Y los nacionalistas hacen exactamente lo mismo. Enfatizan más su amor por su patria, su excesivo amor por su patria, y dejan de lado la razón, que es la que debe guiarte siempre. Entonces, ahí inclusive se habla de fanatismo, jóvenes. El fanatismo ya es feo, jóvenes. ¿Ah? O sea, tú dices, profesora, yo soy fanático de tal grupo, yo soy fanático de la U, pero hasta ahí tú no te das cuenta lo que implica ser fanático, jóvenes. Lo que implica ser fanático es cuando tú tienes una atracción tan grande, una disposición tan grande, que puedes cometer locuras, ¿no? Por ejemplo, los fanáticos del grupo, ¿qué grupo sería? A ver, uno así recontra bravo que la gente acometa. A ver, por acá me están escribiendo, de repente me están dando ideas. Profesora, este grupo, por aquí me hablan del chauvinismo. Sí, ese amor tan exacerbado, César, es lo que en Alemania se llamó ya chauvinismo, ¿no? Que ya es un amor recontra radicalizado por la patria, por la nación, por los símbolos de tu patria. No, pero yo les decía, chicos, que por ejemplo, ya, los de la U y de la Alianza, mira, que es más fácil. Los de la U y de la Alianza, los barristas, son recontra hinchas, ¿sí o no? Son recontra fanáticos. ¿Qué hacen los mongos? No, disculpen, pero acá de repente hay hinchas, pero cuando salen de un partido se enfrentan, ¿sí o no que se enfrentan? En las calles se tiran piedras, meten bala, y eso son tonterías, pues jóvenes. Obviamente que eso es lo más estúpido que puede haber. ¿Por qué enfrentarte en la calle? Dime que te pueden matar o puedes matar a un niño, a una persona indefensa que no tiene la culpa de nada. ¿Por qué hacer eso? Dime, ¿cuál es la razón de que tu fanatismo te lleve a pelearte como un troglodita en la calle, ¿no? Eso no tiene sentido para nada. Entonces, eso es fanatismo, pues jóvenes, fanatismo. Te das cuenta que tu cerebro, tu cabecita está de lado y lo que prioriza son tus sentimientos. Por eso jóvenes que el romanticismo, el nacionalismo tienen esa característica donde más se prioriza el sentimiento y no la razón. En el socialismo, chicos, vamos a ver que sus representantes ven, digamos que el capitalismo lo rechazan por todo lo que trae, ¿no? O sea, injusticia social, desigualdad, ¿no? Entonces rechazan las relaciones capitalistas. Hay dos tendencias del socialismo, los utópicos y los científicos. A nosotros nos interesan los científicos, donde está Marx, donde está Engels. Los utópicos no nos interesa por qué. Bueno, para empezar, chicos, no es que ellos se hayan hecho llamar utópicos, ¿ah? Obviamente que no, o sea, no es que yo diga, yo soy socialista utópica. No, pues, no podría ser, ¿no? Porque sería como autoinsultarme. Ese término utópico fue dado por los socialistas científicos, ¿no? Por ejemplo, los socialistas científicos así se referían a los otros socialistas que eran muy idealistas, ¿no? El utópico rechaza la propiedad privada, los científicos también, ¿no? Entonces por ahí estamos bien, ¿no? Ambos rechazan la propiedad privada, porque sostienen que la propiedad privada genera la desigualdad social, o sea, la existencia de ricos y pobres, ¿no? Ahora, debe cambiarse la propiedad privada por una propiedad colectiva, colectivismo, le llaman a eso. Muy bien, pero ahora la pregunta es, jóvenes, ¿no? Ya estamos claros, ya sabemos lo que quieren, ya sabemos a qué le echan la culpa, ¿no? A la propiedad privada, pero necesitamos saber
¿Cómo cambiamos eso, sí o no? Necesitamos el camino, la receta. ¿Qué hacemos entonces para cambiar la propiedad privada por el colectivismo? Los utópicos te dicen que tranqui, ¿no? Tú tranqui, porque la desigualdad social se va a resolver pacíficamente, por medios pacíficos. ¿De qué manera? Pues la burguesía va a colaborar con el proletariado para que las condiciones de este mejoren. ¿Será posible? ¿En qué mundo podría ocurrir eso? Que este gran burgués, este gran hombre empresario que mueve el mundo con sus negocios, podrá colaborar con el proletariado para mejorar sus condiciones, para hacerlo partícipe de repente de las decisiones de su empresa. Jamás, pues jóvenes, no seamos ya, no perdamos más minutos acá, porque eso no va a ocurrir. Pacíficamente no va a ser, jóvenes. La historia lo ha demostrado. Los grandes cambios que han habido nunca han sido pacíficos, nunca han sido pacíficos. Siempre ha habido levantamientos, se ha derramado sangre para que ocurran los grandes cambios. No es que estoy incitando a eso, ¿no? No estoy de acuerdo con eso tampoco, pero la historia nos deja como muestra eso, ¿no? Ahora, los científicos nos dicen, nos explican desde el principio cómo ha ocurrido esto, ¿no? A ver, Marx nos dice que en la historia de la humanidad han existido diferentes modos de producción, ¿ya? Diferentes modos de producción. Comencemos con el esclavismo, luego vamos con el feudalismo y luego vamos con el capitalismo, ¿ya? El capitalismo, jóvenes, empezó en el siglo XIV-XV con el mercantilismo. O sea, el mercantilismo es la fase capitalista, bueno, es el capitalismo en su fase mercantil. ¿Por qué te hago esta mención? Porque el capitalismo ha pasado por distintas fases. La primera fase en el siglo XIV-XV fue la fase mercantilista. Luego, para el siglo XVIII, es la fase industrial. Y ahora, siglo XX, estamos en la fase del capitalismo financiero. O sea que el capitalismo ha pasado por distintas fases, ¿ya? Te hago esa aclaración nada más. Ahora, entonces decíamos que los modos de producción son el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Según Carlos Marx, estamos hablando de la propuesta de Carlos Marx. En esos modos de producción, que también los podemos llamar sistemas, ¿no? Sistemas de producción, también lo podemos llamar así, han habido lucha de clases, jóvenes, lucha de clases. Por ejemplo, en el esclavismo, el esclavo contra el esclavista. En el feudalismo, el siervo contra el señor feudal. Y en el capitalismo, el proletario obrero contra el burgués, ¿no? Ahí ves tú las luchas de clases de cada sistema. Esclavista, en el esclavismo, esclavo contra el esclavista. Feudalismo, siervo contra el señor feudal. Capitalismo, obrero contra el empresario burgués. Muy bien, esta lucha de clases fue, jóvenes, el motor de cambio de la historia. Esa lucha de clases fue lo que motivó el cambio de la historia. ¿Cómo así, profesora? Porque esa lucha que había entre el esclavo y el esclavista terminó en la caída de ese sistema. El esclavismo cayó. El Imperio Romano Occidental cayó en el año 476. Yo te lo dije en su momento. Los bárbaros no fueron los culpables. El Imperio Romano Occidental cayó por su propio sistema esclavista. Entonces, esa antagonía, esa lucha del esclavo contra el esclavista hizo que el esclavismo cayera. La historia cambió. El motor que cambia la historia es la lucha de clases. Cuando llegamos al feudalismo ocurre lo mismo. El siervo contra el señor feudal, esa lucha de clases va a llevar a que el feudalismo también caiga. Y eso ocurrió, tú lo sabes, ¿no? Para el siglo XIV ya el feudalismo ya estaba en su decadencia, ¿no? Cayó el feudalismo. ¿Qué va a pasar con el capitalismo, profesora? Tendría que pasar lo mismo, ¿sí o no? Si estamos viendo los ejemplos anteriores, con el capitalismo tendría que pasar pues lo mismo. Va a tener que llegar a su final de esta lucha que hay entre el obrero y el burgués. ¿Cuándo va a ocurrir eso, profesora? Bueno, no lo sabemos. Si tú quieres que eso ocurra, Marx dice que tiene que haber una revolución del proletariado. Esa revolución, jóvenes, tiene que ser armada. Profesora, ¿cómo armada? Sangre, pues jóvenes, muerte, destrucción. Armado es armas, armado es guerra. Entonces, para Marx es una revolución armada por parte del campesinado.
Cuando termine esa revolución, se va a instaurar la dictadura del proletariado y luego ya vienen las acciones, ¿no? Como suprimir la propiedad privada, nacionalizar, pues, ¿no? Los medios de producción, etcétera, etcétera. No vamos a entrar más a detalle porque tampoco no estamos en una clase de esto, de solamente de este tema, pero no, dejamos las ideas principales ahí. Ya jóvenes, la última fase cuando ya toda la propiedad privada desaparezca, ¿no? Todo, cuando ya todo esté consolidado, ya es lo que se llama comunismo, ¿ya? Ya viene lo que es el comunismo. Jóvenes, no tratemos de indagar más ahí, a menos que vayas a estudiar sociología o historia o ese tipo de carreras, ¿no? Porque, digamos que, no sé, pues, ¿no? A veces hablar del socialismo es un poco sensible para mucha gente, ¿no? A veces tú lees un poco, hablas un poco y ya te dicen, ah, tú eres rojo, ¿no? Ah, tú eres ese pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, de ahí con calma, ¿no? Con calma atendamos a este pensamiento, que es bueno que lo conozcamos, pero poco con cuidado. Ya, chicos, entonces dejemos a los socialistas y terminemos con el anarquismo, donde pues se promueve la eliminación del Estado y todo tipo de autoridad que oprima la libertad del individuo. ¿Cómo es eso, profesora? Miren, los anarquistas rechazan la ley, al Estado, el gobierno, la iglesia, la familia, todo, rechazan todo tipo de autoridad. ¿Por qué, profesora? Porque para el anarquista esas instancias, ¿no? Esas autoridades oprimen al hombre, le quitan su libertad, su esencia. ¿Es cierto, profesora, eso? A ver, hagamos un pequeño análisis. Cuando tú ibas a la escuela, en la escuela no te obligaban a cortarte el cabello cortito, a las chicas a amarrarse con un moño atrás bien fuerte, bien alto, la falda bien baja debajo de la rodilla, 2 dedos, ¿no? Te daban ciertas, ¿no? ciertas reglas que tú dices, profesora, no quiero ir así porque ese moño me queda mal, ¿no? Esa falda me quema, ese peinado. Entonces, bueno, ya, ibas pero a regañadientes. La iglesia, vas a la iglesia y te dicen, no fornicar. Y entonces tú dices, profesora, pero actualmente en el mundo la gente vive, pues, convive, ya no se casan, ¿no? Y entonces esas cuestiones ya, o sea, ¿no? Entonces, te das cuenta que la iglesia, la escuela, la familia, ¿no? Te pone muchas reglas que tú a veces no quieres obedecer y llegas a los 18 años y ya quieres hacer tu vida con tus propias leyes, tus propias, ¿no? Modo de vivir, para que tus papás no te molesten, ¿no? Entonces, si tú lo ves por el lado positivo, normal, pues, ¿no? Te tienes que acomodarte a las reglas que hay. Pero si tú eres una persona que, pues, no estás muy conforme con eso, vas a tener esta idea de que te oprime, ¿no? De que se te quita esa libertad que tú tanto quieres disfrutar. Entonces, para un anarquista, por ahí viene esa idea, ¿no? De que esas instituciones oprimen al hombre y le quitan su libertad, ¿no? Por eso es que ellos rechazan eso y proponen sociedades de autogestión. No lo vamos a analizar más, lo vamos a dejar ahí nada más a estos anarquistas que tampoco no han tenido tanto triunfo en el mundo, ¿no? Salvo sea por el tema de los sindicatos, ¿no? Que ya pues la siguiente semana vamos a tratar un poquito más de ver cómo se relaciona eso, ¿no? Ah, mm, César me está metiendo ya filosofía ahí, ¿no? César tiene mi respeto, César, ¿ah? Si has leído a Nietzsche, mis respetos. O me estás hablando del grupo Nietzsche. No, ¿no? Como normalmente hacen ese chiste, ¿no? Nietzsche, no, nada que ver, pues, ¿no? Nietzsche es un filósofo, pues no, no, o sea. Ya, muy bien, continuamos. Vámonos con las revoluciones liberales del siglo XIX. Estas revoluciones jóvenes se van a dar en distintas partes de Europa, pero nosotros solamente vamos a ver el caso de Francia, que es el más importante. Pero déjame decirte que estas revoluciones liberales, en algunos casos, son de tipo disgregador y en otros casos son de tipo unificador. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en el caso de Bélgica, ¿no? Ahí vamos a ver que Bélgica se separa de lo que eran, pues, los Países Bajos, ¿no? Porque tú sabes que ahí en esta nación de los Países Bajos, tiene una historia un poco intrincada, ¿no? Entonces, por esos años Bélgica se separa con el apoyo de Gran Bretaña y Bélgica se convierte en una nación, pues, independiente, ¿no? Entonces, se disgregó, se separó.
¿no? Mientras que en otros casos, como Italia, como la zona de Alemania, ellos se van a unificar, ¿no? En estos años vamos a ver la unificación de Italia y la unificación de Alemania. Entonces, como te digo, son varios casos, pero a nosotros más nos interesa el caso de Francia. A ver, volvamos atrás. Francia, ocurre la Revolución Francesa en el siglo XVIII. El rey Luis XVI y la reina María Antonieta son llevados a la guillotina durante la Convención Nacional, durante la Primera República Francesa. Mira que te estoy dando los datos para que vayas recordando, ¿ya? En la Convención Nacional, durante la Primera República Francesa, los reyes fueron guillotinados. Para ese momento ya no eran reyes, pues, ¿no? Obviamente, estamos en una república, ya no eran reyes, ¿no? Entonces, bueno, son guillotinados por los girondinos. Muy bien. Luego de ello, se coloca en el trono a su hermano Luis XVIII. Ya, el hermano de Luis XVI se va a convertir en rey como Luis XVIII. ¿Quiénes lo van a coronar durante lo que fue el Congreso de Viena? ¿No? No olvides que en el Congreso de Viena se reunieron los representantes de las monarquías europeas para poder restablecer los gobiernos monárquicos y reacomodar el mapa de Europa. Entonces ahí fue donde se colocó a Luis XVIII como nuevo rey de Francia. Tiempo después es elegido como nuevo rey Carlos X. Y con Carlos X Francia va a sufrir una nueva revolución. ¿Qué ocurre con este rey Carlos X? Este rey se ha rodeado de gente de tendencia ultramonárquica. Estamos hablando de sus ministros, ¿ya? Son ministros ultramonárquicos que tienen la intención de restablecer el absolutismo, o sea, quieren restablecer el absolutismo en Francia. La burguesía no va a permitir eso, ¿no? La burguesía no va a permitir eso de que se intente volver al absolutismo, obviamente no. Ahora, hay problemas en Francia. ¿Cómo qué tipo de problemas? Número uno, la gente no tiene que comer. Eso en Francia siempre ocurría, jóvenes, ¿ya? Porque la gente dependía mucho de las lluvias para poder cultivar, ¿no? Creo que eso se llama agricultura de secano, ¿no? Cuando solamente pues estás esperando lo que son las lluvias. Entonces, cuando no llovía, cuando habían tiempos de sequías, la gente no tenía que comer. Ese es un primer problema. Segundo problema es que la gente tenía, pues, había mucho desempleo. También el tema de la libertad era muy reducida porque a la gente siempre se le censuraba cuando la gente quería opinar, ¿no? O sea, no había libertad de opinión. Y el tema de la votación era también muy limitado, ¿ya? ¿Cómo así, profesora? Lo que pasa es que el rey Carlos X tenía una Cámara de Diputados. Es como decir un Congreso, ¿no? Algo parecido. En ese Congreso se discutían las leyes. Entonces, esa Cámara de Diputados había que renovarla. Entonces, en la última elección que hubo en ese año, a la Cámara de Diputados entraron mucha gente que era pues partidaria del pueblo. Entonces al rey Carlos X no le convenía que esa elección se hiciera pues formal, porque esa gente que estaba entrando era gente pues que buscaba muchos cambios en beneficio del pueblo. Por eso es que el rey, aconsejado por sus ministros, comienza a bloquear, ¿no? Para poder eliminar esa última elección que hubo. Entonces la gente obviamente que no va a aceptar, ¿no? Esa situación que es ilegal y que obviamente el rey lo está haciendo con ciertos fines de mantenerse en el poder. Y además el tema del voto era algo que también preocupaba a la gente porque solamente votaban los varones con cierta cantidad de dinero, o sea que eso es el voto censitario. Digamos que acá en el Perú, de los 5 millones de hombres que hay, solamente pueden votar aquellos varones mayores de edad y que ganen al mes 20.000 soles. Profesora, 20.000 soles, ¿quién gana al mes? O sea, como ingeniero voy a ganar 10.000, 12.000 probablemente. Como abogado ganaré 8.000, 15.000, no sé, dependiendo de los casos que tenga, pero 20.000, ¿quién va a ganar? Entonces, ese voto era muy reducido porque implicaba que los varones tengan cierta cantidad de propiedades y riquezas. Entonces, ese voto censitario era muy reducido porque muy poca gente francesa podía tener ese tipo de alcance, ¿no? Entonces,
Esas cosas jóvenes es lo que genera, ¿no? Más las ordenanzas de Saint-Cloud, que fueron unas ordenanzas que el rey tomó desde ese pueblito de Saint-Cloud, donde censuraba a la prensa para que la gente no opinara, donde trataba de bloquear la nueva elección de la Cámara de Diputados y trataba de limitar más aún el derecho al voto, ¿no? Esas ordenanzas provocaron que la gente se levantara en las famosas jornadas revolucionarias del mes de julio, donde la gente pues levantó barricadas, la gente pues se levantó durante 3 días enteros contra el rey. Como resultado, el rey Carlos X va a ser derrocado, depuesto, y en su lugar la burguesía va a proclamar como nuevo rey a Luis Felipe I, ¿ya? Entonces, jóvenes, vamos a tener como nuevo rey a Luis Felipe I. Llega el año 1848 y este rey, conocido como el rey burgués o también conocido como el rey de las barricadas, ¿no? Porque para que pueda elegirse la gente tuvo que hacer una revolución, entonces también lo conocían de esa manera, como el rey de las barricadas. Lo que pasa con este rey es que solamente está beneficiando a la burguesía, ¿no? A la alta burguesía, mientras que al resto del pueblo no les favorece en nada. Entonces, estamos hablando de estudiantes, obreros, trabajadores, la pequeña burguesía, que sienten que el rey no los beneficia, no los atiende. Entonces, eso causa mucha insatisfacción en la gente. Por otro lado, vuelven los mismos problemas de antes, como por ejemplo el hambre, ¿no? En este caso, ya no estamos hablando de pan, que era lo que los franceses más consumían. Ahora estamos hablando de las papas o patatas, ¿no? Que en esos años ya a Francia, a Europa, ¿no? Había llegado la papa peruana, entonces la gente consumía mucho papa, pero con las sequías que habían, no había, pues, ¿no? Entonces la gente literalmente se moría de hambre otra vez. Todo eso conlleva a que la gente nuevamente se levante, ¿no? Otra vez la gente se levanta, más aún cuando el rey trató de prohibir las reuniones políticas, ¿no? Que se hacían en forma de banquetes, y todo eso hace que la gente se levante y termina cayendo el reinado de Luis Felipe I, ¿ya? Luis Felipe I es derrocado y ahora la burguesía van a proclamar una república. O sea que la monarquía llega a su final y ahora proclaman una república que sería la Segunda República Francesa. ¿Ya? La Segunda República Francesa, porque la Primera República Francesa lo tuviste durante la Revolución Francesa. Para que haya una república, o bueno, mejor dicho, si hay una república, tiene que haber un presidente, ¿sí o no? Entonces, en esta elección de Luis Bonaparte, van a votar 200.000 franceses varones, lo cual era bastante para aquellos años, porque antes votaban pues unos 20.000 nada más. Ahora van a votar 200.000 franceses, ¿no? Voto solamente de los varones, vuelvo a repetir, las mujeres no votaban, y van a elegir como presidente a Luis Bonaparte. El gobierno de Luis Bonaparte duraría 4 años, ¿no? Ese su mandato solamente era de 4 años. Para 1852 tenía que dejar el poder, pero Luis Bonaparte no lo hizo, pues. No lo hizo, ¿sabes por qué? Porque en 1852 eliminó la Segunda República y se proclamó emperador, como Napoleón III, ¿ya? Jóvenes, déjame darte un cachito más antes que pasemos con el nuevo tema, ¿ya? Napoleón III va a ser emperador de Francia hasta 1871. Durante todos esos años, del 52 al 71, Francia se va a convertir en la segunda potencia de Europa, o del mundo también podemos decir. O sea, va a atravesar por una etapa bastante próspera, va a tener colonias en distintas partes del mundo, hasta que en el año 1870 Francia rivaliza con un reino llamado Prusia y que actualmente nosotros sabemos que es Alemania. Prusia, que tenía como canciller a Otto von Bismarck, Prusia estaba pasando por un proceso de unificación. Prusia había derrotado a Dinamarca, había derrotado a Austria y solamente le faltaba saldar ese conflicto que tenía con Francia.
Se van a enfrentar en la famosa guerra franco-prusiana en el año 1871, donde Francia va a ser derrotada en la batalla de Sedan. El emperador Napoleón III será derrotado, será tomado prisionero y obligado a firmar el Tratado de Frankfurt, donde Francia pues acepta su derrota, mientras que para Prusia eso significaba el triunfo de su unificación, porque derrotando a Francia, Prusia terminó por unificarse. Francia le va a entregar 2 provincias a Prusia. Esas provincias van a ser Alsacia y Lorena, y esta situación, jóvenes, será como pues una especie de, no sé, podríamos decir, más adelante Francia va a querer vengar, ¿no?, esta derrota en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Así que no olvides esta guerra franco-prusiana, que es un antecedente del odio que va a haber entre Francia y Alemania en la Primera Guerra Mundial. La segunda revolución industrial, jóvenes, que es tan interesante, pero antes tenemos que un cachito así de 3 minutitos recordar la primera, porque yo recuerdo que no les llegué, creo, a un poquito explicar esto por la falta de tiempo, así que es algo rapidito, mira. La primera revolución industrial que se va a desarrollar en Gran Bretaña, ¿no? Lo que normalmente nosotros decimos Inglaterra, pues, ¿no? Inglaterra, Inglaterra, pero de manera más correcta deberíamos decir Gran Bretaña, ya, jóvenes. Ahorita no tengo tiempo para explicarles la diferencia de Gran Bretaña, Reino Unido e Inglaterra, pero sí hay diferencia, ya, no es exactamente lo mismo. Muy bien, así que esta primera revolución industrial del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX se va a desarrollar en Gran Bretaña, y vamos a ver que se refiere a un proceso de transformaciones tecnológicas, ¿no? Porque aparece la máquina, ¿no?, para poder reemplazar la mano del hombre. Transformaciones económicas, porque vamos a ver que van a cambiar las relaciones laborales que habían antes, ¿no? O sea, el artesano ahora se convierte en obrero, el taller se transforma en una fábrica. Entonces acá hay transformaciones económicas que van a haber, sociales también, porque la burguesía se consolida como grupo, ¿no? Se consolida, mientras que aparece un nuevo grupo que es el obrero, ¿no? Los obreros van a ser una nueva clase social, grupo social que va a aparecer con la revolución industrial. Y culturales también, jóvenes, porque esta revolución industrial va a generar nuevas ideologías que hemos estado viendo hace un momento. Entonces también hay transformaciones culturales, entre otras más, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la revolución industrial? Jóvenes, antes de las causas, permítanme por favor, porque necesito pagar mi audio un ratito nada más, ¿ya? Y regreso con ustedes en 30 segunditos, ¿ya? Un ratito, tengo que hacer una cosita. Ya, chicos, Uy, ¿qué pasó? Tenía que poner a cargar la máquina porque se estaba apagando la laptop. Ya estoy acá. No piensen que me fui al baño a tomar mi desayuno, me fui a cargar la laptop. Ya, entonces les estaba hablando de que las causas son muy importantes, obviamente sí, pero también quisiera mencionar por qué la primera revolución industrial se gestó en Gran Bretaña. ¿Por qué ahí, no? O sea, ¿por qué no fue en Alemania? ¿Por qué no fue en Estados Unidos? ¿Por qué en Gran Bretaña? La respuesta es muy fácil, jóvenes, porque Gran Bretaña tenía las condiciones para poder desarrollar
este proceso revolucionario en la industria. Para empezar, Gran Bretaña era una potencia mundial y tenía pues una cantidad de colonias en todo el mundo que le permitía tener muchas materias primas y también mercados disponibles para vender. Tú sabes que no solamente se trata de producir, producir y producir, también tienes que tener mercados en donde vender. Entonces, si hablamos de mercados, Gran Bretaña tenía muchísimas en todo el mundo por la gran cantidad de colonias que tenía. También hay que ver que en Gran Bretaña su burguesía era la más consolidada de toda Europa. Mientras que en Francia, mientras que en otras partes como Alemania recién se estaba unificando. España no pasaba por un proceso de industrialización. Y, por ejemplo, en Francia habían problemas con su monarquía, como lo acabamos de ver. Entonces, Gran Bretaña era la nación donde su burguesía era la más consolidada de todas. Y esa burguesía es la que apoya las innovaciones tecnológicas. Porque sí, jóvenes, tú dirías, no, profesora, los inventos, no, los gobiernos son los que apoyan. No, pues mentira. Todas las innovaciones científicas, tecnológicas que hay en el mundo es impulsado por los grupos de poder, por los grandes empresarios, los grandes burgueses. Ellos son los que apuestan mucho dinero para poder crear, ¿no? Inventos que los puedan patentar y luego recuperar, ¿no? Con grandes ganancias. Entonces, esta burguesía que tiene Gran Bretaña es la que va a impulsar las innovaciones tecnológicas durante la primera revolución industrial. También veamos que en Gran Bretaña va a haber una revolución agrícola. Esa revolución agrícola es consecuencia de su crecimiento demográfico y acá, jóvenes, entramos con las causas, ¿no? Que el crecimiento demográfico que hubo en Gran Bretaña durante el siglo XVIII hace que se tenga que producir más. Entonces, para poder producir más, hay que hacer algunos cambios en la agricultura para que las tierras produzcan más. Número uno, hay que cercar los campos para poder diferenciar aquellos que son destinados para el cultivo y aquellos que son destinados para la ganadería. Entonces, hay que hacer un cercamiento. Número dos, el gobierno inglés se preocupó, bueno, más que preocupar, lo que hizo fue quitar tierras a los pequeños campesinos y esas tierras se las entregó a los grandes propietarios. ¿Para qué, profesora? El pequeño campesino solamente produce para su familia, para que lo venda ahí en el mercadito de la esquina, mientras que el gran propietario utiliza esas enormes tierras para producir, ¿no? En grandes cantidades y poder exportar y poder transformar ese producto. Entonces, al gobierno inglés más le interesa que los grandes propietarios puedan hacer, ¿no? Grandes producciones y el pequeño campesino, pues, para eso se tiene que quitar su tierra, ¿no? Entonces, vamos a ver como parte de esta revolución agrícola se van a expropiar muchas tierras a los pequeños propietarios para entregárselo a los grandes, ¿no? Terratenientes. También, jóvenes, no olvides, y con esto, ¿no? Terminamos esta parte de la revolución agrícola, que van a introducir abonos, ¿no? El guano peruano durante esos años va a ser llevado, ¿no? a Europa y los ingleses son los que más nos van a comprar el guano, ¿no? Lo que a nosotros nos va a traer una etapa de mucha prosperidad, que es la era del guano. Y los cultivos también que nosotros vamos a mandar a Europa van a revolucionar, ¿no? La vida del europeo. La papa, el ají, el tomate, ¿no? Son productos que los europeos no conocían y que nosotros vamos a enviar y hasta el día de hoy los aman. O sea, eso creo que ustedes se han dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, ponemos como ejemplo la quinoa, ¿no? Yo podría decir, ¿no? Con mucha certeza de que hay gente que no le gusta la quinoa, que lo rechaza, que es feo, ¿no? Pero en Europa lo adoran, ¿no? Y allí cuesta su precio mucho más que acá, ¿no? Porque nosotros lo despreciamos, ¿no? Al precio accesible que lo tenemos y en Europa por cómo la gente sabe apreciar el valor nutricional de ese producto, de ese alimento y lo consumen bastante, ¿no? Y muchos productos más que se llevan del Perú que nosotros ni siquiera nos damos cuenta de su valor, pero en otros países sí. Bueno, chicos, entonces con esta revolución agrícola, con el crecimiento demográfico y las cantidades de materias primas que tenían por todas sus colonias, Gran Bretaña fue el país donde se realizó la primera revolución industrial. Las fuentes de energía que se utilizaron fueron el vapor y el carbón. Como materia prima estaba el algodón,
¿no? Que también, pues, ese algodón, jóvenes, lo sacaban de las grandes tierras de Estados Unidos, ¿ya? En Estados Unidos ahí se producía bastante algodón. Acá en el Perú también, pero bueno, en esos años Gran Bretaña lo sacaba de la parte norte de América. El hierro también, jóvenes, es la materia prima. Se va a hacer acero, ¿ya? Pero no de manera tan rápida como sí se va a lograr en la segunda revolución industrial, con hornos más especializados donde se obtenía acero en cuestión de minutos. En la primera revolución industrial se comienza a elaborar acero, pero el proceso era bastante lento, que podía tardar hasta semanas, ¿no? Entonces, tenemos hierro nada más, pero ya si hablamos acero, ya es la segunda revolución industrial. Como industrias más importantes, aparte del sector agropecuario, ¿no? Podemos mencionar a la industria de la textilería con las máquinas que se crearon, que muchas de ellas eran, ¿no? Especialmente para el tema de la textilería, ¿no? La máquina de hilar, la máquina de cardar algodón, ¿no? Eran máquinas para el área textil. Ahí tienes la imagen, la máquina creada por James Watt, que en realidad solamente la perfeccionó, ¿no? Ahí está. Es una imagen muy bonita que tu profesora Pilar no entiende mucho. Esto más bien lo dejo para aquellos chicos que les gusta estos temas de la mecánica, ¿ya? Entonces, son las industrias que más destacaron, ¿no? La textilería, la industria del acero, como les digo, pero en esos años todavía era bastante largo el proceso. Y podríamos agregar la industria ferroviaria. Ya, jóvenes, ahí nos faltó poner la industria ferroviaria, porque no olvides que durante esta primera revolución van a comenzar a construirse locomotoras para trasladar los metales de las minas a los puertos, y también los primeros barcos, ¿no? Que pues van a ser más rápidos, más resistentes que las carabelas que se movían con el viento, ¿ya? Así que no olvidemos los barcos y las locomotoras de la primera revolución industrial. La gente migra del campo a la ciudad. Recuerda que los campesinos se les quitaron sus tierras y en el campo ya no tenían nada que hacer, así que se van a la ciudad a buscar trabajo en las fábricas, ¿no? Las ciudades crecen rapidísimo, ¿no? En cuestión de 50 años las ciudades crecieron no solamente por la cantidad poblacional, sino también por el número de viviendas, zonas que se urbanizaron rápidamente, aparecieron digamos que son las vías ferroviarias para que pasaran las locomotoras, los puentes, o sea que el rostro de las ciudades cambiaron en pocos años, ¿no? Duras condiciones laborales que seguramente ustedes ya lo han escuchado muchas veces. Trabajaba el papá, la mamá, el niño también, aunque sean de muy corta edad, 5, 6, 7 años, ya trabajaban en los pozos sacando agua, en las minas para poder entrar a las partes más profundas. Hay testimonios de niños que trabajaban desde las 3, 4 de la mañana hasta las 5, 6 de la tarde. Era terrible, jóvenes. En ese tiempo no habían leyes laborales, no había un horario de trabajo definido, y justamente es por esta situación que aparecen las ideologías como el anarquismo, como el socialismo, para atender este tipo de duras condiciones que el hombre vivía en aquellos tiempos. Y los sindicatos también, pues jóvenes, los sindicatos son la asociación de los obreros para reclamar derechos, ¿ya? Reclamar derechos. Esos sindicatos por mucho tiempo no eran aceptados por los gobiernos, ¿no? Los gobiernos trataban de eliminar a los sindicatos. Acá en el Perú mismo tú vas a ver esa situación. En el gobierno de Sánchez Cerro, en el gobierno de Óscar Benavides, perseguían a los líderes sindicales, hasta que recién en los años 40, cuando gobernó el presidente Manuel Prado Ugarteche, se dio la legalidad, ¿no? La aceptación a la CTP, ¿no? A la Central de Trabajadores del Perú. O sea que los sindicatos recién fueron aceptados como tal. Y hoy en día hay sindicatos, ¿no? Pregúntale a tu mami, a tu papi, de repente pertenecen a algún sindicato y te pueden dar más luces, ¿no? De qué cosas han logrado, qué cosas son las que disfrutan. Y vas a darte cuenta que son varias cositas, ¿ah? Que no son nada rechazables. Ya, vamos por acá. La segunda revolución industrial, chicos, uy, vamos un poquito hasta acá, uy, tenemos que correr un poquito, corramos. La segunda revolución industrial del siglo XIX hasta el siglo XX tiene pues su foco en distintas partes del mundo, o sea que ahora está Estados Unidos, Alemania, Rusia, Francia, ¿no? Como focos de esta segunda revolución industrial, ¿ya? Digamos que es más diversificada. Es la segunda etapa de la industrialización.
Digamos que en esta segunda revolución industrial hay más innovaciones, ¿no? Ligadas a la ciencia, ¿ya? No tanto máquina, sino más ciencia, ¿ya? Si tú me preguntaras cuál es la principal diferencia entre la primera y la segunda, yo te diría que en la primera revolución es máquina, es el uso de la máquina, mientras que en la segunda revolución industrial es más la ciencia, ¿ya? Es más desarrollo de ciencia. Se expande el trabajo mecanizado, o sea que las fábricas van a aumentar en las ciudades y pues esta situación genera enfrentamiento entre las potencias por mercados. Jóvenes, no exagero si te digo que la Primera Guerra Mundial es consecuencia de la Segunda Revolución Industrial. ¿Por qué? Porque con la segunda revolución industrial, las naciones europeas comenzaron a disputarse los mercados, o sea, las colonias. Y en esos enfrentamientos es que surgen, ¿no?, estos conflictos que van a conllevar a una guerra a escala mundial, ¿ya? Así que la Segunda Guerra Mundial es parte de este rápido proceso de industrialización. Las fuentes de energía ahora van a ser la electricidad, ¿no? Que se va a usar para generar, pues, ¿no? El alumbrado público, particular, ¿no? Y también el petróleo con sus derivados, ¿no? Gasolina, querosene, lubricantes, plástico, entre otros más, ¿ya? Así que son las nuevas fuentes de energía. Por acá tenemos la imagen de una estación de ferrocarril del pintor Monet. Se dice que en aquellos tiempos, mientras más cantidad de vías ferroviarias tengas, eso indicaba tu mayor desarrollo. En ese sentido, Estados Unidos encabezaba porque tenía mayor cantidad de kilómetros de vías de ferrocarril, ¿no? O sea, si bien es cierto que los ferrocarriles surgieron en Gran Bretaña como locomotoras, porque solamente era un vagón nada más, y era para transportar mercadería, principalmente minerales, y con el tiempo Estados Unidos le voltea, ¿no? Como quien dice, y comienza a llevar la delantera, ¿no? Ahorita vamos a ver el tema de Estados Unidos un poquito también. Las características de esta segunda revolución es el desarrollo de la ciencia y la tecnología en las fábricas y en las industrias. Como les vuelvo a repetir, jóvenes, esto tiene que ver con el apoyo de la burguesía, ¿no? Son los grandes empresarios del mundo los que van a captar a las mentes más brillantes, ¿no? Para poder ponerlos a crear cosas que mejoran la vida del hombre. Eso es cierto, ¿no? Pero pues de la mano de ello está pues el concepto de lucro, ¿no? ¿Cómo es eso? Digamos que tú eres un científico y te contratan para que trabajes para una universidad en Alemania, ¿no? Entonces a ti te llevan a Alemania con toda tu familia, o sea, porque para ellos, para los grandes, para los poderosos, no es problema que tú tengas 5 o 6 hijos y tengas 2 gatos y un perro. Los llevan a todos y a ti te ponen a trabajar en la creación de un nuevo maquillaje que no se salga con el agua durante todo un día. Un maquillaje que le dura a la mujer durante 24 horas, para que las chicas como la profesora Pilar y tus compañeras del aula se aloquen con ese maquillaje y lo compren y tengan ahí en su tocador, ¿no? Entonces se vendería como pan caliente. Puede ser eso, puede ser una vacuna, o puede ser lo que tú quieras, una pastilla para el dolor, no sé, pero los científicos se ponen a trabajar porque son contratados para ello, ¿no? Y finalmente cuando se tenga el producto ya hecho, ya creado, pues el empresario, el burgués, lo patenta, ¿no? Y pues va a tener ganancias, pero olvídate. Entonces, todo ese desarrollo de la ciencia, jóvenes, usado en la industria, es para generar más ganancias para los grandes grupos de poder. La hegemonía, como te dije, ahora se traslada a Estados Unidos y también a Alemania. Y mira que Alemania es una nación que esos años recién se había unificado, o sea que era como un país nuevo, ¿no? Nuevecito. Pero en poco tiempo se convirtió en una potencia dentro de Europa que amenazaba a Francia y a Gran Bretaña, amenazaba con desplazarlas, ¿no? Imagínate. Entonces, la presencia de Alemania va a generar inestabilidad en Europa porque Alemania era una amenaza, era una competencia para Francia y sobre todo para Gran Bretaña, que era la primera potencia del mundo en esos años. Hay nuevos sistemas en la organización del trabajo que son el Fordismo y el Taylorismo. ¿Qué pasa, profesora, en esos años? En esos años jóvenes, una de las industrias que más va a tener llegada es la industria automovilística. Se van a confeccionar los primeros automóviles
que déjame decirte que eran bastante costosos, ¿no? Las familias más ricas podían comprarse un automóvil y las familias de medianos recursos o pobres no podían comprarse el lujo de comprar un automóvil. ¿Por qué costaba tanto? Porque para ensamblar un automóvil se demoraban los obreros, bueno, los obreros no, sino las fábricas podían ensamblar un automóvil, imagínate que en 3 semanas, ¿no? Como ejemplo. Entonces, como era muy demorado el proceso, muy complicado, muy lento el proceso, era muy costoso el mercado. ¿Qué pasaría si tú puedes ensamblar un automóvil en 2 horas? Pues el precio bajaría muchísimo, ¿sí o no? Porque al día de tu fábrica sacarías pues 500 automóviles y ya no sacarías pues 5, 10, 20 como antes. Entonces, acá la cuestión es cómo hacemos para que el trabajo sea más rápido. Lo que el Fordismo va a proponer es la cadena de montaje, en donde cada obrero se va a especializar en una determinada función. Supongamos que yo soy una obrera y mi único trabajo es colocar el timón. Supongamos que Valeria es otra obrera que su único trabajo es poner los asientos. Luego está Alejandro que solamente pone las llantas. Luego está Carlos que pone, no sé, las luces, ¿no? De atrás, qué sé yo. Entonces, cada obrero se especializa en una determinada función, que se vuelve un capo, pero solamente haciendo eso, nada más, eso. Entonces, nadie te gana, pero solamente en esa pequeña función. Y de esa manera, jóvenes, se trabaja más rápido, más especializado y los autos pueden ensamblarse en muchísimo menor tiempo, ¿no? Lo cual hace que en el mercado su precio baje considerablemente y la gente consuma más. La gente consume más, hay que producir más autos, se produce más, se contrata más obreros, la empresa gana más y todos salen ganando. ¿Te das cuenta? Todos salen ganando. El auto que en esos años la empresa Ford va a crear y con bastante aceptación es el famoso modelo T. ¿No? El modelo T, que era un auto bastante versátil, que tú lo podías llevar por agua, por el río, la montaña, y ese auto pues no le pasaba nada. No es como tu auto de ahora que parece una cáscara de huevo, que tú vas y le tiras un puñete con la mano y ya se hundió. Esos autos eran buenos, eran puro fierro, ¿no? Como dicen los chicos, profesora, me voy a comprar mi fierro, porque antes los autos verdaderamente sí eran fierro, ¿no? Y el Taylorismo, jóvenes, que se parece al Fordismo, pero con la diferencia que en el Taylorismo tiene que ver bastante el tiempo. ¿Cómo el tiempo, profesora? Digamos que el obrero A con el obrero B trabajan en el mismo horario haciendo exactamente lo mismo. O sea, Carlos y José trabajan en lo mismo haciendo exactamente lo mismo en tal horario. Pero Carlos produce al día 80 y José produce al día 60. Profesora, ¿por qué Carlos produce más que José si trabajan el mismo tiempo, en las mismas circunstancias, en el mismo lugar? Ah, pues no sé, pues no, de repente José se va al baño muchas veces, de repente se rasca la cabeza porque tiene piojos, de repente, no sé, se saca, no sé, pues no, entonces Carlos le gana, es más productivo. Entonces hay que premiarlo, hay que incentivarlo para que eso sea copiado por el resto, ¿no? Entonces aquí lo que se trata es de reducir al máximo el tiempo para que, o sea, mejor dicho, se ve mucho lo que es el tema del tiempo para que el obrero lo aproveche mejor y pueda tener un mayor rendimiento. Chicos, dejemos eso y vamos con las industrias, por ejemplo, la eléctrica, donde encontramos sí o sí a dos personajes que son, pues, los más importantes, ¿no? Para hablar de la electricidad. Nikola Tesla y Tomás Alva Edison. Jóvenes, ¿ustedes sabían que esos señores se pelearon? Vamos a preguntar a mis chicos en el chat, ya que han estado tan calladitos. ¿Ustedes sabían que Tomás Alva Edison y Nikola Tesla se enfrentaron, se pelearon en una guerra? Hacía puñetes y patadas y toma y dame. No, ¿verdad? O sea, que no fue una guerra así a mano, o sea, no, nada que ver, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo se llamó ese episodio donde ellos se enfrentaron, no? Ah, o sea que ya César nos adelanta que Tomás no era muy buena gente, ¿no? O sea que sí, pues César, has acertado porque Thomas Alva Edison podrá ser todo el inventor que tú quieras, pero se critican muchas cosas de él como su deshonestidad y que era un pata pues totalmente de negocios que trataba de
generar más ganancias para su empresa, ¿no? Porque era empresario, inventor, mientras que Nikola Tesla era un tipo mucho más humano, que lo que creaba lo hacía para el beneficio de la gente y no para patentarlo ni para lucrar, ¿no? En este caso, jóvenes, el episodio que hubo entre ellos fue la guerra de las corrientes, donde cada uno proponía una forma de generar electricidad para que sea usado, ¿no? De manera particular. Nikola Tesla proponía la corriente alterna y Thomas Alva Edison la corriente continua. Ganó Nikola Tesla, ¿no? Nikola Tesla ganó con lo que es la corriente alterna que se usa hasta el día de hoy para la generación de electricidad, ¿no? No fue una guerra a golpes ni nada, sino que fue una guerra comercial, ¿no? Entre ellos, donde finalmente ganó Nikola Tesla. En la industria petrolera tenemos pues que destaca esta empresa multinacional Standard Oil Company. Si no te suena, pues recuerda que acá en el Perú teníamos una subsidiaria llamada No, espérate. Ajá. Ajá. Muy bien, así es. Tú sabes más que nosotros en ese tema, me doy cuenta, César, ¿no? Que me estás hablando de una bobina y no sé. Está muy bien que estés informado, César. Seguro que esos temas te gustan bastante y te felicito, ¿no? Sigue leyendo más de eso. De repente vas a ser ingeniero, mi estimado César, o no me digas que vas a ser, pues, bibliotecario, ¿no? ¿Qué vas a hacer? O estás pensando de repente, ¿no? Claro, hay muchos jóvenes que todavía no se definen totalmente, ¿no? Van a ver todavía dónde apuntan, ¿no? Una carrera de ciencias, humanidades. Bueno, cualquier opción es buena mientras a ustedes les guste, ¿no? Tiene que ser su elección, no la de tu padre ni la de tu madre, porque quien va a estudiar eres tú, no tu familia. Muy bien, entonces, como les decía, si no les suena la Standard Oil Company, recuerden que acá en el Perú existía la International Petroleum Company, o sea, la IPC, ¿no? La IPC que durante muchos años acá en el Perú lucró con nuestro petróleo de La Brea y Pariñas y que finalmente se fue del Perú cuando llegó al poder Velasco Alvarado. Y eso lo veremos en otra clase, ¿no? El dueño de esta gran multinacional era el empresario, magnate multimillonario, rey del petróleo, John Rockefeller, ¿no? Un pata que controlaba el 90% del petróleo mundial durante ese tiempo, ¿no? Durante ese tiempo y formó un imperio, ¿no? Con el monopolio del petróleo, así de simple. Tuvo su propia universidad, ¿no? Y hasta el día de hoy, sus hijos, ¿no? Bueno, hijos no, pues no, sus bisnietos todavía continúan en el negocio. En el tema de la farmacéutica tenemos los laboratorios Bayer de Alemania, que son muy conocidos, ¿no? Por los medicamentos que han creado, ¿no? La aspirina, por ejemplo, ¿no? Que ya no se usa, ¿no? Pero fue muy conocida durante muchos años, ¿no? Y las vacunas, ya. El tema de las vacunas jóvenes en la industria farmacéutica, tenemos que aplaudírselo a Edward Jenner. Este Edward Jenner, este médico, se le prende el foquito cuando escucha una conversación un poco indiscreto, Gender, ¿no? Pero bueno, esta indiscreción valió la pena. Escuchó cuando dos campesinas conversaban y una le decía a la otra, oye, Juanita, a mí ya no me va a dar la viruela porque ya me dio la viruela de las vacas, ¿no? Que la llamaban vacina. Entonces, a mí ya me dio la viruela de las vacas, no me he muerto, no me ha pasado nada, así que la viruela humana ya no me va a dar. ¿Cómo es eso, profesora? Que la viruela, que era una enfermedad que mataba a mucha gente, tú recuerdas lo que acá cuando llegó a América, hasta el Inca Huayna Cápac murió, entonces mataba mucho a la gente y no había pues cura para la enfermedad. Entonces, en Europa había una versión que le daba a los animales en las granjas, a las vacas, pero esa viruela de las vacas también se podía contagiar al hombre, porque hay enfermedades que también se transmiten al ser humano. Entonces, si te daba la viruela de las vacas, la vacina, los síntomas eran mínimos, ¿no? Resfriado, un poco no sé, escalofrío, fiebre, pero nada más. Y ya como tenías ese, ¿no? Como ya te daba la viruela de las vacas, tu cuerpo generaba defensas y luego cuando te enfermabas la viruela humana ya no te hacía nada. ¿Me dejo entender? Por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces, Edward Jenner, de ahí se le prendió la idea de generar este antígeno, ¿no? Que se te inocula en el cuerpo y tu cuerpo genera anticuerpos, ¿no? Dicho sea de paso, valga la redundancia. Y de esa manera, pues estás protegido para que la enfermedad, si te ataca, sea pues los síntomas sean mínimos y ya no te mueras, ¿no?
Entonces, jóvenes, les estoy resumiendo cómo fue la creación de la primera vacuna contra la viruela y de ahí, pues ya con este método aparecieron muchas vacunas más que hasta el día de hoy, pues han salvado a la humanidad de muchas enfermedades que en el pasado se llevaban a millones de personas consigo. Así que vacúnense, jóvenes, ya tengan su vacunita de la rubiola, el sarampión, la hepatitis, vacúnense, chicas, también. Tengo entendido que a las niñas de ahora, 9, 10 años, se las vacuna contra la... Ay, ¿cómo se llama esto que da cáncer al útero a las niñas? Chicas, ayúdenme, ustedes deben saber, se me fue la palabra, cómo se da para el cáncer uterino para las mujeres, esta vacuna, esta enfermedad, el papiloma. Ya, chicas, ahí está, el papiloma. Así que, profesora, pero eso no debe ser para las mujeres ya mayores, casadas con vida sexual. No, jóvenes, ahora ya a las niñas también se les vacuna contra el papiloma. Si ustedes no lo, por si no lo saben, se les aviso, si tienen una hermanita, una primita, una sobrina, ahí infórmense y vacúnense porque ya las enfermedades ya no distinguen edad, ni sexo, ni raza, ni nada, ¿no? Pueden dar a cualquier persona. Y la vacuna contra el COVID ya te lo dejo a tu discernimiento. No te tengo que decir si te tienes que vacunar o no. Esa es decisión de cada persona. En el tema automovilístico, ahí tenemos, por ejemplo, a la Ford, ¿no? De este multimillonario, Henry Ford. Ahí está el modelo T que te mencioné hace un momento, ¿no? Muy bien. Y terminamos con el acero, que como te dije, ¿no? Van a existir ya empresas, fábricas con hornos especializados, ¿no? Como la empresa Beismer de Alemania, donde se podía producir acero en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, eso agiliza mucho la producción del acero para la industria siderúrgica y como tú sabes, el acero se utiliza en todas las industrias, pues, ¿no? En toda nuestra vida utilizamos el acero. Hasta las ollas, ¿no? Profesora, mi mamá tiene su olla récord que es de acero. Ahí está, ¿ves? Y el acero, jóvenes, el acero, ¿cuándo se va a romper? Dime. El acero lo vas a poder romper con una patada, lo vas a poder cortar con un cuchillo, lo vas a poder quemar con el fuego. El acero, jóvenes, dura para toda la vida, pues, ¿no? Muy bien. Consecuencias, aparecen los grandes monopolios que tú ya debes conocer por tu curso de economía, así que no te lo voy a explicar. Holding, trust, cartel, ¿no? Esos monopolios con el tiempo van a ser prohibidos, ¿ya? Porque es un comercio deshonesto, ¿no? O sea, es una competencia deshonesta. No puede ser que una empresa controle todo el mercado con una determinada marca. Entonces, en Inglaterra se van a comenzar a prohibir y en Estados Unidos, que es la madre de los monopolios, ella fue la que creó los monopolios, ¿no? Estados Unidos creó los monopolios, pero también va a tener que prohibirla con la ley Sherman. Hay una crisis económica que tiene que ver con la caída de un banco en Filadelfia. Eso lo vamos a explicar con más detalle la siguiente semana con la crisis, ¿no? Del sistema capitalista de 1929, o sea, el famoso crack, ¿no? Ahí vamos a explicar la siguiente semana por qué se dan esas crisis de la, ¿no? Caída de las bolsas. Sobrepoblación, la población europea comienza a aumentar de tal forma que ya no hay espacio, ¿no? Tomando en cuenta que Europa es un continente muy pequeñito. Entonces la gente comienza a migrar. ¿Dónde se va a ir la gente? Principalmente se van a venir a América, ¿no? Hay que ver que era pues un continente atractivo por la gran cantidad de espacio que había, ¿no? Zonas que todavía no estaban colonizadas, especialmente en Norteamérica, ¿no? No olvides que Norteamérica es un territorio bastante extenso y todavía no estaba todo colonizado. Por lo tanto, era muy atractivo que la gente migrara hacia Norteamérica, también a Brasil, también a Argentina y en menor cantidad al Perú, a Ecuador, Colombia, ¿no? En menor proporción. Básicamente más Norteamérica y Brasil y Argentina. Sobreproducción, jóvenes, es cuando los empresarios producen por encima de la demanda del mercado. O sea, es como si tú sabes que para este verano hay una demanda de 1 millón de chicas por ropa de baño, ¿no? Para ir a la playa, y en lugar de producir 1 millón de ropas de baño, produce 5 millones. ¿Pero por qué produces tanto? Porque te confiaste, porque pensaste que ibas a poder vender todo, y al final, pues, si no logras vender todo, se cae tu producción y te vas a la ruina. Entonces, eso básicamente lo vamos a ver con el crack también. Y la búsqueda de mercados coloniales, ¿no? Que es parte de esta segunda revolución industrial. Bien, vamos por acá. Vamos aquí terminando, chicos, porque el tiempo se está acabando. El imperialismo. El imperialismo es una forma de gobierno, ¿ya? En donde un estado, que vamos a llamar metrópoli, se pone por encima de otro estado que vamos a llamar colonia,
¿ya? Entonces, es una forma de gobierno donde hay una dominación política, económica por parte de un Estado industrial sobre otro o otros que son menos desarrollados, porque una metrópoli puede tener muchas colonias, ¿no? Como Francia, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos. Entonces, pueden tener muchas colonias. El imperialismo, jóvenes, que estamos hablando ahorita, este imperialismo es un imperialismo del siglo XIX o también neocolonialismo. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué la distinción? Porque en el siglo XVI se dio digamos que el primer imperialismo con España y Portugal. ¿Ya? No olvides que España y Portugal fueron aquellas naciones que se van a disputar colonias acá en América, van a firmar lo que fue el Tratado de Tordesillas. Entonces, eso del siglo XVI de España y Portugal, eso es considerado como el primer colonialismo. Y este imperialismo del siglo XIX es el segundo colonialismo o neocolonialismo, ¿ya? Haciendo esa distinción, esa diferencia. Se exportan grandes capitales a zonas de influencia. Tú eres un empresario, tú eres dueño de la Kentucky, ¿no? Ese pollito grasoso que te venden con las papitas de mentira, que no es papa de verdad, ¿no? Y la Coca-Cola recontra helada, ¿no? Tú eres dueño de esa empresa y ya, pues en Estados Unidos ya controlas todo el mercado. Te consumen a más no poder. Tienes un montón de capital ahí disponible. ¿Qué haces? Trasladas, exportas tu capital a otro lugar. Por ejemplo, el Perú, porque en el Perú la gente es bien chatarrera, ¿no? Les encanta comer en la noche, 10, 11, 12 de la noche, están comiendo su chaufa, su Kentucky, su pizza, y eso es mucha gente hace eso, ¿no? Entonces exportas tu capital a otra zona, ¿no? Perú, llámale Singapur, llámale Laos, cualquier país del mundo, ¿no? Entonces es exportación de grandes capitales a zonas de influencia, donde hayan buenos mercados. Aparecen las multinacionales, que son aquellas empresas que tienen su sede en el lugar de origen, ¿no? Como por ejemplo la Coca-Cola, ¿no? La Nike, la Adidas, qué sé yo, ¿no? Esas marcas muy conocidas mundiales y que también, además de tener una sede en su lugar de procedencia, también están en todos los países del mundo, ¿no? ¿Qué más? Económicamente, sobreproducción. Vuelvo a repetir, producir por encima de lo que demanda tu mercado. Eso trae consecuencias negativas. Si no logras vender toda tu producción, lo vas a perder y te vas a ir a la ruina. Búsqueda de mercados y materias primas, ¿no? Esa es búsqueda de colonias. La colonia es lo que te va a dar mano de obra, mercados para que tú puedas vender y materias primas para tus fábricas, ¿no? Materia prima, ya sea algodón, ya sea azúcar, tabaco, ¿no? Entre otros más. Aumento de la población también, jóvenes, dado que las condiciones de esos años, ¿no? Las vacunas, mejoró la calidad de vida de la gente por las condiciones de salubridad, higiene, ¿no? Más información de las enfermedades, qué sé yo, ¿no? Los inventos de la época hizo que la gente comenzara a aumentar mucho y ahí es donde se dio la gran migración, ¿no? Del siglo XIX. Búsqueda de prestigio internacional por parte de las potencias europeas, eso conlleva a la Primera Guerra Mundial, porque esta búsqueda de prestigio no es otra cosa que búsqueda de tener más poder por encima del resto, ¿no? Gran Bretaña, Francia, Alemania siempre están queriendo llevar la delantera y pues ahí comienzan los conflictos, ¿ya? Ideológicamente el nacionalismo, que es, ¿no? Como dijimos, este sentimiento que exacerba el amor por tu patria, de tal manera que se te vuelve fanático, ¿no? De tus símbolos, de tus costumbres, de tu raza, y pues al ser fanático pierdes la razón, ¿no? Eurocentrismo, porque en esos años se va a exaltar mucho la cultura europea occidental. Occidental, ¿ya? La cultura europea occidental que se va a poner como la más alta, como la más superior frente al resto de culturas, ¿no? Del mundo. Y pues durante esos años también jóvenes, en el siglo XIX, es cuando, por ejemplo, la periodificación de Cristóbal Seller
Se hizo conocida durante esos años, pues jóvenes. Ahí es donde la periodificación de Cristóbal Celer se hizo conocida en el mundo, ¿no? Cuando en esos años había esa visión eurocéntrica, que mucha gente se la creía. Por ejemplo, acá en el Perú, por ejemplo, era presidente el señor Rufino Echenique. Y él fue el que impulsó la colonización en la selva central por parte de inmigrantes alemanes. ¿Por qué, profesora? Porque en esos años la gente pensaba que la raza europea era superior al resto. Entonces, qué mejor que traer gente europea a poblar acá tu territorio, porque de esa manera esa gente se va, pues, digamos que va a influenciar al resto y puede combinarse de repente, ¿no? Entonces, se mejora la raza. ¿No? ¿Te das cuenta? Ese pensamiento tan trivial, ¿no? Como que si el blanco fuera mejor que la gente, ¿no? Que no lo es. Entonces, ese eurocentrismo se va a ver bastante, bastante se va a ver porque los europeos van a impulsar, ¿no? Esta forma de pensamiento. Darwinismo social, porque acá también, pues, ¿no? Tú sabes que el darwinismo dice que hay, digamos que especies que son más aptas que otras, pero para la supervivencia, ¿sí o no? Pero ya, pues, los europeos lo toman de otra manera y comienzan a plantear que hay razas que son más aptas o más superiores que el resto, ¿no? Lo que te estaba diciendo, ¿no? Y el cristianismo también, porque esta religión, ¿no? La religión católica es la que predomina acá en Europa Occidental. Si tú te vas a Europa Oriental, es la religión ortodoxa. Y si te vas a Oriente, a Asia, ya, pues ahí la religión católica no tiene muchos adeptos. Ahí más está pues lo que es el Islam, o tienes el budismo, o otras religiones, ¿no? Entonces es acá en Europa Occidental donde la religión cristiana católica es la que más predomina. Chicos, se va a dar la conferencia de Berlín impulsada por Otto von Bismarck, que está acá en la imagen inferior, es el canciller de hierro de Alemania. Era el canciller de hierro, o sea, era el canciller, como decir un ministro, ¿no? Porque en realidad el rey era el Kaiser Guillermo I. ¿Ya? Así que no confundas, él no es rey, no es presidente, es como un ministro, es un canciller. El rey era el Kaiser Guillermo, ahí está, pues mira, a ver, el Kaiser Guillermo I, ahí lo tienes, ¿no? Pero quien gobernaba era Otto von Bismarck, pues era el hombre que tenía más poder. O sea, en varios estados del mundo, a veces los ministros son los que tienen más poder que el propio, ¿no? Presidente o rey, ¿no? Es una cosa así. Esta conferencia de Berlín significó el reparto del continente africano. O sea, básicamente es eso, en pocas palabras, es repartirse el continente africano. Ahí como tú puedes ver en la imagen, en el mapa, quien más va a sacar provecho es Reino Unido y Francia, ¿no? Francia es todo lo que está en color morado y Reino Unido todo lo que está en color naranja. Quien menos va a tener provecho es Alemania, solamente son 2 o 3 territorios que están por acá. Alemania se va a quedar muy molesta porque Alemania quería más, obviamente, ¿no? Quería más, pero mira, le van a dar muy poco y Alemania no va a estar de acuerdo. Y aquí está la explicación, ¿no? De por qué Alemania va a impulsar la Primera Guerra Mundial. No solamente se dividieron el continente africano, jóvenes, ya, no solamente el continente africano, porque en esos años también se van a repartir el sudeste asiático. Escucha bien lo que te digo, no te estoy diciendo Asia, porque si tú me dices Asia, pues hay naciones que son bastante sobresalientes como Japón, por ejemplo, ¿no? Entonces yo te hablo de la parte más pobre de Asia, que es la parte del sudeste asiático que limita con lo que es el Océano Pacífico. Entonces, es de la parte más pobre, más sensible, que muchas veces la han tocado durante las guerras y durante la colonización. Entonces también en estos años se la van a repartir. Tienes ahí como imperios a Inglaterra con la reina Victoria I, que gobernó más de 60 años, ¿ya? Ella es la abuela, tatarabuela, ¿no? De la reina Isabel II, ¿no? Que actualmente es la reina de Gran Bretaña. Esa reina Isabel II, ¿cuándo se irá? No, no es que le esté deseando la muerte, o sea, nada que ver. Pero, Dios, ¿a cuántos presidentes ha visto pasar esa señora, no? Muy bien. Luego tenemos a Francia con Napoleón III como segunda potencia del mundo en aquel entonces y Alemania con el Kaiser Guillermo I. ¿Ya? Jóvenes, a ver, ¿qué tenemos por acá? Estados Unidos. Antes que vayamos con la Primera Guerra Mundial, déjame un poquito hablarte de Estados Unidos, ¿ya? Mira, Estados Unidos, lo último que supimos de ella fue su independencia de las 13 colonias, ¿sí o no? Claro, ¿no? Cuando se independizaron de Gran Bretaña. Muy bien.
Luego de ello, Estados Unidos va a pasar por un proceso de guerra civil, ¿no? Lo que se conoce como la Guerra de Secesión Norteamericana, donde los del norte se enfrentaron a los del sur, ¿no? O sea, hay una guerra civil entre ellos mismos por temas que tienen que ver con lo económico, básicamente, ¿no? Porque los del sur eran, pues, agricultores, terratenientes, mientras que las colonias del norte eran aburguesados, que más se dedicaban al comercio y a las finanzas. ¿Ya? Entonces, por el tema de económico, ellos van a comenzar ese conflicto, donde finalmente, pues después de una guerra de 2 años, los del norte van a terminar triunfando, ¿no? A los del norte también se les llama la Unión, y a los del sur se les llama los Confederados. Van a ganar la Unión, que son los del norte, y pues después de esa guerra, ¿no? Donde triunfan los del norte y el comercio se impulsa más y se elimina la esclavitud también, ¿no? Estados Unidos comienza su proceso expansionista, jóvenes. Primero van a colonizar toda la parte oeste, donde todavía habían grupos pequeños de indios nativos, ¿no? Los van a desaparecer en su totalidad, porque recuerda que el inglés no se mezcla con el indio, muy pocos casos de eso hubo, disculpen, muy pocos casos, entonces no se mezclaron, exterminaron a esa población nativa y luego de ello van a comenzar a avanzar hacia el sur, comprando, ¿no? Territorios a España y a Francia, ¿no? Porque en esa zona España y Francia también tenían territorio que no estaba poblado, no estaba colonizado, por eso es que fue mucho más fácil adquirirlo. Luego van a hacerle una guerra a México y Estados Unidos obviamente le gana, pues, ¿no? Y le quita a México, tú no sabes, ¿no? La cantidad de territorio que le quitó. Uf, es para llorar, ¿no? Le quitó la mitad de su territorio prácticamente. Y ya con todas esas posesiones, Estados Unidos termina consolidándose, pero todavía falta más, porque Estados Unidos avanza más todavía hasta Centroamérica. Estados Unidos va a colonizar parte de Centroamérica también. Por ejemplo, ahí tienes el caso de Panamá, el canal de Panamá, que los norteamericanos se lo van a agarrar, como dice la canción del Grupo Río, ¿no? ¿Cuándo devolverán el canal de Panamá? Y también la parte de Cuba, ¿no? Que ya esa es otra historia que lo veremos la siguiente semana. ¿Ya? Así que Estados Unidos con eso ya termina consolidándose, convirtiéndose en una nueva potencia que luego de la Primera Guerra Mundial se convierte en la primera potencia del mundo. Primera Guerra Mundial en aquel tiempo fue llamada como la Gran Guerra porque todavía no había ocurrido la segunda. Entonces, pues no puedes decir Primera Guerra Mundial si todavía no hay una segunda, ¿no? Por lógica, ¿no? Obvio. ¿Qué me dicen por acá? Ajá, ajá. eh, Intentaron incitar a la primera, será César, ¿no? Primera guerra, porque en la segunda no hay ya más evidencia de que México haya querido. Eso del telegrama de Zimmerman, no sabemos si es verdad o mentira, como muchas otras cosas que los norteamericanos han inventado, porque para eso ellos son unos maestros, son unos capos de la mentira. Que el Apolo 11 llegó a la Luna en el año 1969, ¿está seguro? Que el Maddox fue atacado durante la guerra de Vietnam. ¿Estás seguro? Que en Pearl Harbor los norteamericanos fueron atacados cruelmente por el imperio japonés. ¿Estás seguro? Entonces, y muchas otras mentiras más que no sé, tú podrás dar fe de eso. Entonces, bueno, el telegrama Zimmerman dicen que existió, pero no es a ciencia cierta, no lo sabemos, ¿no? Conflicto bélico entre países europeos por el control de colonias y mercados, ¿no? Eso es la Primera Guerra Mundial. Mira, antes de que inicie la guerra, los países comenzaron a prepararse, jóvenes. Hay que prepararse para una guerra, o sea, no te va a agarrar frío, ¿sí o no? Obvio, entonces hay que prepararse. Una primera forma de prepararse es incitar a tu pueblo. Tu pueblo tiene que estar preparado si es que llegara a haber una guerra. ¿Cómo lo preparas? Desde niños, a través de la educación. Enséñales lo importante que es la democracia como forma de gobierno. Enséñale que tu nación es la mejor, enséñale que tus leyes son las más superiores. Enséñale a ese niño a que defienda su patria si es necesario. Y cuando ese niño sea hombre, sea ciudadano, va a apoyarte en una guerra, no solamente yendo a no, digamos que físicamente, ¿no? Sino también con dinero de repente, ¿no? Entonces, jóvenes, todos los gobiernos que participaron en la Primera Guerra Mundial prepararon a su gente décadas antes de que la guerra iniciara,
¿no? Inclusive con pancartas, con propagandas, ¿no? Con frases, ¿no? Pedían, inclusive en Estados Unidos, pedían una especie de bono, ¿no? Compra tu bono a tanto y, ¿no? Y estás apoyando una buena causa, ¿no? Para apoyar a tu gobierno. Fue una preparación de mucho tiempo. Y también, si es que hay una guerra, tienes que buscar amigos. Y ahí se forman los bloques militares. La Triple Alianza en la Segunda Guerra Mundial se van a llamar las potencias centrales. Y la Triple Entente, que primero se llamó Entente Cordiale cuando todavía no estaba Rusia, y cuando entra Rusia ya se llama Triple Entente, en la Segunda Guerra Mundial se van a hacer llamar los aliados. En la Triple Alianza tienes a Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Italia. Italia se cambia de bando en el año 1915. ¿Por qué, profesora? Ahorita lo vamos a explicar. También está Bulgaria y el Imperio Otomano en la Triple Alianza. En la Triple Entente está pues Francia, Gran Bretaña, Rusia, Japón, Estados Unidos e Italia que se cambió. Y también por ahí puedes poner al Perú. Bueno, si tendrías que ponerlo en algún lugar, lo pondrías por ahí, ¿no? Por ahí. Muy bien. ¿Por qué Italia se cambió? Vamos con lo que son las pugnas que había, los conflictos que había. Tú ya sabes que entre Alemania y Francia hay un odio de la guerra franco-prusiana, donde Francia fue derrotada y tuvo que entregar Alsacia y Lorena. Entonces, eso ya lo sabes. Entre Alemania y Gran Bretaña hay otra pugna porque Gran Bretaña es la primera potencia del mundo y Alemania le pisa los talones, tomando en cuenta que Alemania era una nación recién unificada, pero que en poco tiempo se había vuelto muy poderosa. Otro conflicto es entre Rusia y el Imperio Austrohúngaro. ¿Por qué, profesora? Porque estos dos grandes imperios, porque los dos eran unos imperios, se disputan la zona balcánica, la península balcánica. Te voy a explicar de una vez qué ocurre en esta zona, ya jóvenes, de una vez les voy a explicar y también voy a llegar a lo de Italia, obviamente, ahorita. Mira, esta zona balcánica donde está Rumanía, Bulgaria, Serbia, Montenegro, y que actualmente no es así, ya actualmente después de la desintegración de Yugoslavia esto ha cambiado, no es así actualmente, pero bueno, esta zona balcánica durante mucho tiempo fue colonia del Imperio Turco Otomano, o sea, fue parte del Imperio Turco Otomano. Cuando llega el siglo XX, van a independizarse con el apoyo de Francia y Reino Unido, ya, así que esta zona se independiza. Pero al poco tiempo, Rusia y el Imperio Austrohúngaro comienzan a intentar tomarla, o sea que quieren nuevamente colonizarla. La gente de esta zona ya no va a querer nuevamente ser colonizada, ¿no? Porque toda su vida fueron colonia, entonces ahora quieren vivir su verdadera independencia. Así que la gente rechaza esa presencia de Rusia o del Imperio Austrohúngaro y comienzan a formarse grupos nacionalistas. En algunos casos son grupos terroristas, como en Serbia, que apareció la Mano Negra. Era un grupo terrorista, ¿no? Que va a tener un papel bastante activo durante esos años. Ahora bien, Serbia, mira, ahí tú estás viendo a Serbia, ¿sí o no? De este país, aunque parezca mentira, hay muchas cosas importantes de la cual podríamos hablar. En la desintegración de Yugoslavia, que va a ser ya pues a fines del siglo XX, va a destacar un personaje llamado Slobodan Milosevic, que va a generar acá problemas, conflictos en toda esta región de la península balcánica, y que este pata Milosevic va a ser condenado a morir por genocidios que va a cometer contra la población de esta zona, ¿no? Contra la población albana, sobre todo. Hay películas de eso. Hay una película en YouTube que se llama Salvador, que si lo quieres lo puedes buscar para que veas cómo fueron esos años de conflictos regionales, que fue parte de la Guerra Fría. Bueno, fue el final de la Guerra Fría, ¿no? Pero bueno, no sé si lo tocaremos más adelante, ya vamos a ver. Pero lo que trato de decirte de Serbia es que quiere formar una gran Serbia acá en la zona. A lo que Bosnia, que era un país pequeñito que acá en el mapa no aparece, pero bueno, te indico que acá al costado de Serbia está Bosnia. Entonces Bosnia no quiere ser parte de esa Serbia, ¿no? De esa posible Serbia que podría formarse si es que no hay apoyo, pero Bosnia no quiere. Entonces Bosnia busca apoyo del Imperio Austrohúngaro. Y Serbia, ¿no? Siente intimidada porque el Imperio Austrohúngaro es un imperio poderoso, obviamente, ¿no? Y Serbia busca apoyo de Rusia, porque sabe que Rusia es enemigo del Imperio Austrohúngaro. Entonces tenemos a Serbia, que tiene su padrino, que es Rusia, y a Bosnia, que tiene su padrino, que es el Imperio Austrohúngaro. Ya hasta ahí lo vamos a dejar por el momento, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir que entre el Imperio ruso y el Imperio Austrohúngaro hay conflictos por la zona balcánica.
¿Qué pasa con Italia? Italia, en su parte norte, tiene algunas provincias, ya tiene provincias que están controladas por el Imperio Austrohúngaro. Y eso Italia lo reclama, porque esas provincias son de gente italiana, es de cultura italiana. Entonces el Imperio Austrohúngaro, ¿por qué lo tiene bajo su dominio? Entonces, Italia reclama eso, pero como estamos en una guerra, tienes que buscar afinidad con los que puedas. Entonces esos problemas tienes que dejarlos de lado. Ahora bien, ¿qué pasa si Alemania gana la guerra? ¿Tú crees que si Alemania gana la guerra, a quién le va a dar favoritismo? ¿A Italia o al Imperio Austrohúngaro? Al Imperio Austrohúngaro, pues con él compartía más intereses y más llegada. Entonces Italia se da cuenta de que si logran ganar la guerra, Alemania no le va a conceder sus pretensiones, ¿no? Antes de concederle a Italia, le va a conceder al Imperio Austrohúngaro. Es por eso que Italia se retira y se cambia para el otro bando, donde tampoco va a ganar nada. Al contrario, va a salir más humillada, con más roche todavía va a salir. Muy bien. No olvides como causa la exaltación nacionalista, que también es muy importante. El detonante es el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa, ¿ya? Su esposa, que como tú ya habrás leído en la separata, ¿no? Del Word, no era aceptada por la familia porque ella no tenía sangre real, no tenía sangre azul, pues pobrecita, tenía sangre roja como tú y como yo, entonces no la aceptaban. Profesora, ¿por qué mataron al archiduque? El archiduque y su esposa se fueron a Sarajevo. Sarajevo es la capital de Bosnia, que te la acabo de mencionar hace un momento. Cuando estaban ahí por la calle paseando, un jovencito de 19 años, llamado Príncipe Gabrilo, parte del grupo terrorista La Mano Negra, dispara al archiduque y a su esposa y los mata, ¿ya? Entonces, el emperador del Imperio Austrohúngaro, Francisco José I, que era bastante viejito, tenía como 90 años, le reclama a Serbia, porque le dice, Serbia, este jovencito terrorista es de tu país, es serbio. Entonces, tú me vas a responder por la muerte de mi sobrino, es mi único heredero. Este emperador Francisco José I no tenía descendientes jóvenes. Sus hijos, sus nietos habían muerto por distintos motivos. El único que le quedaba como heredero era su sobrino, ¿no? Francisco Fernando. Y también se lo matan. Entonces le reclama a Serbia. Serbia se siente intimidada y pide apoyo a Rusia. Entonces Rusia entra y le dice, ¿sabes qué, Imperio Austrohúngaro? Métete conmigo y no con mi amiguito Serbia. Entonces el Imperio Austrohúngaro le dice a Alemania, Rusia me está, ¿no? amenazando, ayúdame. Alemania entra y Rusia pide apoyo a Francia. Y pues Gran Bretaña también se mete a apoyar porque Gran Bretaña tiene que meterse, pues, ¿no? Es así. Entonces, de esa manera, jóvenes, se activó el sistema de alianzas y la guerra mundial comenzó, solamente por un pretexto que pudo haber sido cualquier otro, porque recuerda que los ánimos estaban bastante caldeados y esto solamente fue un pretexto, ¿ya? El antecedente de la guerra es la paz armada o también llamada carrera armamentista, que fueron, ¿no? esos aproximadamente 40 años de preparación. Algunas naciones compraron armamento, ¿no? Otras producían armamento, como Estados Unidos y como Alemania, por ejemplo, que producían armamento, y otros compraban, ¿no? Entonces son los antecedentes a la guerra. La guerra tiene tres etapas: movimientos iniciales, la guerra de posiciones y la guerra de movimientos finales. En la etapa de movimientos iniciales, el protagonista es Alemania, porque Alemania va a tener que enfrentarse en dos frentes, valga la redundancia. En el frente occidental contra Francia, donde va a ser derrotada en la primera batalla de Marne, y en el frente oriental se enfrenta a Rusia, donde ahí sí Alemania derrota a Rusia en la batalla de Tannenberg y los lagos Masurianos. En este momento no te puedo detallar cómo fue la humillante derrota de los rusos, lo vamos a dejar para la próxima clase, pero sí fue una vencida, una derrota totalmente humillante para los rusos. Muy bien, eso va a provocar la revolución rusa de los bolcheviques en octubre de 1917. Vamos por acá. La guerra de posiciones se llama así porque acá se va a dar la guerra de trincheras. Y la guerra de trincheras es una guerra estática donde tú te quedas en tu posición y no te mueves, ¿no? Por eso se llama guerra de trincheras. Supongamos que tú tienes tu trinchera acá, ¿no? En la zona, como tú ves acá en la imagen, y a 5 kilómetros al frente tienes la trinchera del enemigo. Supongamos que la de acá es la trinchera de los alemanes y la que está al frente a 5 kilómetros es la trinchera de los franceses. Mira que la zona de trincheras fueron muchos kilómetros, ¿ah? Desde Suiza hasta el Mar del Norte.
Fueron cientos de kilómetros donde se levantaron estas trincheras que, pues las trincheras no eran más que otra cosa que unos huecos cochinos donde los soldados se metían para poder pues ahí resguardarse y atacar, ¿no? Déjame decirte que los soldados morían más por hambre y por enfermedades que por la guerra misma. Como profesora, ¿cómo se enfrentan si es que están metidos en ese hueco sin salir? Muy fácil, pues en las noches puedes salir a poner bombas en todo el espacio que los separa, o sea, toda la zona lo dinamitas, ¿no? Para que si el enemigo quiere avanzar, salgan volando, ¿no? Con todas las minas que vas a colocar ahí. Otra forma es utilizar las metralladoras, ¿no? Esas que Rambo utiliza en la película, ¿no? Que esas metralladoras que pesan 30, 40 kilos y que tú no podrías cargarlas, pues ni de dos en dos, porque son recontra pesadas. Esas metralladoras también son de largo alcance. Los lanzallamas, que también tienen un alcance bastante largo. La guerra química, porque aparecen las bombas lacrimógenas, ¿no? Ataques con gas, el gas Clorox, por ejemplo, ¿no? El uso de perros para que puedan detectar los gases. Los tanques que los alemanes van a utilizar para destruir las trincheras enemigas, ¿no? Entre otras cosas, jóvenes, ¿ya? Entonces son las formas de ataque en una guerra de trincheras y gana el que más aguanta, porque la guerra de trincheras es una guerra de desgaste, donde gana el que más puede aguantar. Las batallas más sangrientas son las de Verdún y la de Somme, donde Alemania no fue derrotada, ¿no? Aunque pues murieron mucha gente. En la batalla, en el frente marítimo, Alemania inicia una guerra submarina contra los barcos ingleses. Esta guerra submarina nunca se había dado en la historia, era algo nuevo, donde Alemania, jóvenes, va a hundir los barcos ingleses o cualquier barco que apoye a los ingleses. Esa es la consigna. Por ahí también hundieron a un barco peruano llamado Lorton, pero nadie se enteró, nadie hizo caso, ¿no? Pero el barco que sí dio que hablar fue el barco Lusitania de los norteamericanos, que fue hundido, aunque hasta el día de hoy no se sabe si eso realmente fue como los norteamericanos dijeron, o básicamente fue un pretexto para que Estados Unidos entre a la guerra. Entonces, se hunde Lusitania, donde murió mucha gente civil, dicen, y el hallazgo de telegramas Zimmermann, donde los alemanes y los charros conversaban para atacar a Estados Unidos. Estados Unidos entra a la guerra en 1917 y con su presencia inclinó la balanza a favor de los aliados. En esos años, bueno, en esos meses, Rusia se retiró con el Tratado Brest-Litovsk y finalmente, jóvenes, Alemania fue derrotada en la Segunda Batalla de Marne, firma su rendición incondicional en el armisticio de Compiègne, en Francia, y luego en el Tratado de Versalles se le echa toda la culpa a Alemania. Esos jóvenes, el Tratado de Versalles y las consecuencias se los voy a deber para la siguiente clase, ¿ya? Por favor, porque ahorita ya estamos un minuto fuera de tiempo. Les voy a poner la línea de tiempo para que le tomen su captura, ya que es muy importante para que se puedan guiar con los hechos, ¿no? Para que no se pierdan. Y acá nos estamos quedando, ¿no? Vuelvo a repetir que les voy a deber la partecita del Tratado de Versalles y lo que fue, ¿no? La finalización de uy, se me cerró. No, ¿dónde está? Perdón. ¡Ay, qué cólera! Se me cerró las claves. Voy a abrirlo rápidamente para darle las claves. Se abre bien rápido, así que chicos, ustedes esperen, por favor. No se vayan. Ya, por acá están las claves. Anoten, por favor, sus claves. 1, C de casa. 2, B de barco. 3, C de casa. 4, B de barco. Y 5, B de barco. ¿Ya? Muy bien. Mira, el zar Nicolás II y el rey Jorge V eran primos, bien parecidos, ¿no? La misma cara tenían. Ya, chicos, me voy despidiendo. Tomo la captura. Otra vez. Ya está. Chicos, cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Ya, chicos, cuídense, estudien y nos vemos Dios mediante el siguiente miércoles. Chao, chicos. Gracias.